El shinobi más fuerte de la historia. Por Kenshi 618 de fanfiction. Capítulo 25. Enfrentarse a la corona. Por más aburrida que muchos de los estudiantes más orientados a la acción pensaran que habría sido la Feria Internacional de Cultura, aún así asistieron porque faltaban 2 días para la escuela, sin contar el tiempo que les tomó los viajes de ida y vuelta. Sin embargo, al llegar y aventurarse, descubrieron que en realidad era bastante divertido. Me alegro de no haber esperado hasta el segundo día para salir y ver este lugar, dijo Ukita, sosteniendo un mapa del diseño del evento para que pudieran orientarse. Casi pensé que este viaje iba a ser una pérdida de tiempo. Sigo pensando que es una pérdida de tiempo, dijo Kisara arrastrando las palabras, sin apenas perdonar la mayoría de las cosas que pasaron en la sección alemana. Aunque se preguntó distraídamente si necesitaría ser mayor de edad para probar algo de la cerveza que estaban exhibiendo, porque despertó su curiosidad. Tal vez tendría mejor suerte en la sección de otro país, TCH, ni siquiera sé por qué vine aquí. Oh hombre, por una vez, Ukita había logrado pasar algo de tiempo con Kisara, y él lo estaba arruinando. Ella no la está pasando nada bien. Kisara había elegido compartir habitación con Miu durante todo el viaje porque era la única chica a la que veía como algo parecido a una amiga, mientras que desde el principio había sido una obviedad que Takeda y Ukita compartirían habitación. Kenichi y Naruto se alojarían juntos, y Mihima tenía a Shade Alliance subordinando a Matsui como suyo, porque necesitaba trabajar en una bandera para su organización y las firmas de su grupo. La mayoría de esas personas estaban ausentes, haciendo lo suyo. Miu se había preguntado a dónde se había ido Kenichi, y Takeda se había ofrecido como voluntario para ayudarla a buscarlo, porque en ese sentido era caballeroso. Nijima, nadie sabía realmente qué estaba haciendo ese tipo en un momento dado, por lo que se desconocía su paradero. Eso dejó a Ukita y Kisara solas, e incluso si fue por proceso de eliminación, el tiempo era suyo para pasar la tarde con ella. «Estás siendo muy raro», señaló Kisara, agarrándose del ala de su sombrero mientras caminaba. «Has estado actuando muy raro últimamente desde que dejaste Ragnarok. ¿Te recuperaste de ser envenenado por esa chica ninja?» «No». «Oh hombre», ella pensó que él estaba siendo raro con ella. Siguió recibiendo bala tras bala aquí. «Ese sí, lo hice», le aseguró Ukita, enmascarando el creciente abatimiento en su tono. «Me tomó un tiempo sacarlo todo de mi sistema nuevamente porque ella me dio mucho, pero he vuelto a tener toda mi fuerza. Ahora. Como nuevo, Esto iba mal. Lo estaba arruinando y lo sabía». «Eso es bueno», dijo Kisara, recordando lo que era simplemente recibir un solo pinchazo del ataque del anillo Kakute de Ino. «Con todo lo que escuché que tomaste, bueno, me alegro de que todavía estés cerca, gran bastardo. No te convertí en uno de mi trío de habilidades en Ragnarok solo porque eras un tipo aterrador de judo». Los ojos de Ukita se abrieron detrás de sus gafas de sol ante esa admisión. ¿Eso significó algo? ¿Por qué estaba mirando hacia otro lado cuando lo dijo? Fue un lindo pensamiento. «Pero no le digas a nadie que dije eso», se quejó la especialista en patadas, evitando a toda costa hacer contacto visual con Ukita. Sin embargo, este momento se arruinaría más o menos debido a sus acciones, ya que aunque hizo todo lo posible por ocultar su expresión avergonzada, terminó chocando directamente con otra persona. Por extraño que parezca, en lugar de derribar a la persona, más o menos chocó contra una pared de ladrillos cuando su hombro se encontró con el de este chico. De hecho, terminó dando un par de pasos hacia atrás. «¿Qué diablos? Oye. Mira por dónde vas, amigo». Un joven y pálido adolescente de su edad apenas registró el impacto, simplemente parpadeando ante la creciente ira de Kisara con sus muertos ojos negros. Tenía el pelo negro corto y caído y vestía una camisa de cuello alto con pantalones a juego. «Oh, realmente deberías mirar por dónde vas», dijo con calma e inexpresivamente. «Cuando me encontré contigo por primera vez no podía decir si me había topado con un niño o una niña». Sus ojos recorrieron a Kisara. Se formó momentáneamente antes de encogerse de hombros. «Todavía no puedo. ¿No se supone que las mujeres deben tener senos cuando tienen tu edad?» Gurk. Golpe crítico. Ukita rápidamente agarró al niño por el cuello y lo levantó del suelo. «Oye. No les hablas a las mujeres de esa manera. ¿Dónde creciste? ¿En una isla en algún lugar? ¿Y qué diablos estás sonriendo? ¿Acerca de?» Es cierto que el niño estaba sonriendo ante cierto daño corporal. Era como si no temiera que le golpearan la cabeza. Después de recuperarse del comentario contundente e insultante del chico, Kisara también se dio cuenta de esto. Tenía que saber que no eran exactamente el tipo de personas a las que andas insultando, ¿no?
Me han dicho que una sonrisa puede sacarte de situaciones difíciles, dijo el niño, continuando con su sonrisa Stepford, que comenzó a poner nervioso a Ukita más que molestarlo. ¿Está funcionando? Solo discúlpate. Me dijeron que la gente era más receptiva contigo cuando les decías la verdad. Parece que parte del entrenamiento fue falso, pensó el niño antes de decidir que él también podría hacerlo. Tenía cosas más importantes que hacer. Realmente me disculpo si te ofendí. No era mi intención. Solo estaba en esta sección para ver qué tipo de arte tenía para ofrecer esta parte del mundo. Bueno, se disculpó y, por lo demás, era tan raro que solo querían alejarse de él. No había ningún enojo o miedo al ser confrontado. No hubo ningún aumento de su adrenalina ni nada por el estilo. Simplemente lo estaba aceptando y lidiando con ello como mejor le pareciera. La gente no hacía eso. Cuida las cosas que le dices a la gente a veces, murmuró Ukita, bajando al joven y haciéndole un gesto para que se fuera, lo que hizo con paso tranquilo, sin volver a mirar a Ukita o Kisara una vez que sus pies tocaron el suelo. ¿Qué clase de monstruo era ese tipo? Olvídalo. Algunas personas, eso le costó decir, dejar ir al chico, ya que quería darle una patada con el hacha y romper el concreto con su cabeza, pero al final no valió la pena. Se disculpó, y no solo eso, sino que Ukita la había defendido. Gracias por eso, por cierto. No habría necesitado que nadie atacara a ese tipo por ella, pero era bueno que hubiera alguien que estuviera dispuesto a hacerlo de todos modos. De nada, Ukita casi chilló, tosiendo para darse la oportunidad de volver a poner algo debajo en su voz. Cuando quieras. XXX, con Naruto, en otra parte de la Feria Internacional de Cultura. Lo siento mucho, y eso le dolió a Naruto decirlo, a cualquiera, por cualquier cosa, jamás. No era partidario de disculparse y nunca lo hacía excepto cuando ciertas condiciones lo hacían necesario. Esta fue una de esas situaciones. En serio, no lo vi venir en absoluto. Alrededor de 20 artistas marciales armados de un país que claramente usaba un estilo del que él no sabía nada, y todos estaban a punto de intentar matarlo. Oh no, no se estaba disculpando con ellos, ni con la persona que se los había echado encima. Honestamente, no podría importarle menos si ese tipo lo perdonara. No, se estaba disculpando con la persona que había estado junto a él cuando todo esto comenzó, porque eso la convertía en un objetivo. Eso fue motivo de disculpa en el libro de Naruto. Está bien, Naruto, le aseguró Renka a Naruto, ya de pie en una postura destinada a defenderse de múltiples oponentes. Naruto no tenía dudas de que Renka tenía el conocimiento del Kenpo chino para hacer tal cosa, pero ese no era el punto. Hacer esas demostraciones antes era aburrido de todos modos. Las artes marciales no están destinadas a entretener a la gente. Están destinados a usarse para golpearlos. Sí, tal vez, pero, Dios mío, Jian. Algunas personas en el campamento del reino Tidak fueron lo suficientemente tontas como para darse la vuelta y enfrentar a Jian para descubrir qué le pasaba a su rey, que hizo que el idiota de Naruto gritara tan fuerte por la sorpresa. 3 en particular que estaban agrupados terminaron atrapados por una cadena con peso, mientras que otros 2 fueron derribados con una patada en forma de gancho en la cabeza y el cuello que los dejó inconscientes. Te atacaba por detrás cuando no estabas listo para pelear, y no le importaba qué tipo de truco barato tuviera que usar para hacer el trabajo. Estadísticamente, en un grupo grande al menos uno de ellos habría mirado cuando él lo hubiera dicho. Era simplemente la naturaleza humana. Dio la casualidad de que 5 lo hicieron y les hizo pagar caro por ello. Sus huellas fueron cubiertas después del golpe de gracia por una oportuna bomba de humo que había arrojado a sus propios pies, justo cuando multitudes de otros guerreros del reino Tidat intentaban abalanzarse sobre él. Nunca ataques a Naruto cuando no tengas ojos sobre Naruto, porque si lo haces, es posible que en realidad no estés atacando a Naruto. Los cuerpos salieron volando del humo y cuando se disipó fue evidente que Renka era la que limpiaba la casa con su agudo ataque de Kenpo chino. El Kawarimi no Jutsu de Naruto fue bastante efectivo por sí solo. Oculto dentro de la cortina de humo de su propia creación, pudo guiar sutilmente a uno de sus atacantes hasta su lugar y luego mover a Renka a una posición privilegiada para atacar a los enemigos armados de manera segura, una tarea que ella realizó con gran entusiasmo. Jian tuvo que admitir que la chica era increíble. Armados, desarmados, cuchillos, katars, no importaba. Los movimientos de Renka fueron suaves, pero chocaron con la fuerza de las olas. Podía apreciar ese tipo de habilidad. Los movimientos que usó no los realizó a la ligera. Ella sabía lo que estaba haciendo. Pero ese campesino Uzumaki simplemente la había abandonado. Adecuado.
Alguien como él claramente sabía que no debía enfrentarse a sus superiores, especialmente cuando ese mejor estaba enfurecido. Sin embargo, ya había dado un golpe bajo y costoso a su séquito una vez, entonces, ¿qué era exactamente lo que le impedía hacer lo mismo otra vez, solo que esta vez con él? Esa línea de pensamiento hizo que Gian se llevara las manos a la nuca a tiempo para detener un puñetazo de conejo bastante bien dirigido antes de darse la vuelta y golpear brutalmente con los brazos a Naruto. El contraataque falló, ya que una vez que el ataque de golpe y fuga de Naruto falló, inició la parte de correr y se alejó a una distancia segura, solo encontrando la parte delantera de su camisa rasgada por las afiladas manos de su enemigo. Por supuesto que me atacarías por detrás, Gian se burló con superioridad de su enemigo, es la única forma en que un bribón como tú elegiría atacar a un rey. Sí, lo entiendo, eres un maldito rey, refutó Naruto. Realmente lo entendió la primera vez que lo dijo. Podría haber sido tonto, pero diablos, podía darse cuenta de eso lo suficientemente rápido. ¿Podemos pelear ahora? Insolente. De pie en una posición lateral, Gian sostuvo su mano delantera frente a su boca en un puño, mientras su mano trasera estaba sostenida sobre el lado frontal de su cara con la palma hacia afuera. Era una postura extraña desde la que elegir luchar. Aprenderás a temer a Pencaxilat. Con un arrufo para sí misma, Renka simplemente sacudió la cabeza ante la declaración. Si Naruto realmente se ocupó del aspecto comercial del Kung Fu de papá en el pasado, este tipo por sí solo no le hará temer nada. Sin nada más que decir entre los dos, Naruto miró fijamente a Gian, haciendo crujir sus nudillos justo antes de que cargaran el uno contra el otro. En lugar de que los dos se encontraran en un choque de combate cuerpo a cuerpo, Naruto saltó sobre la cabeza de Gian, girándose para lanzarle rápidamente shuriken. Gian se giró y los esquivó mientras Naruto terminaba su rotación, sin perder impulso mientras saltaba del trono con dosel de Gian a cuatro patas para lanzarse a la cima de las gradas. Suelo elevado. Pensó Gian para sí mismo, haciendo lo mismo tan rápido como pudo. Saltando directamente fuera del mismo camino que había tomado Naruto, se lanzó por el aire, abalanzándose sobre Naruto justo cuando aterrizaba como una bestia, Sragan Arimau, el ataque del tigre. Los ojos de Renka pudieron seguir la pelea en curso en la que no estaba involucrada mientras cuidaba a los numerosos miembros del séquito de Gian. La velocidad con la que se abalanzó sobre Naruto, que acababa de aterrizar para intentar aprovechar el entorno, fue impactante. Naruto. Ella le gritó al ver la cadena de eventos. Su pérdida de concentración casi le costó la vida, ya que la parte delantera de su vestido fue cortada por un ataque de espada extremadamente cercano. Aún teniendo sus propios problemas con los que lidiar, Renka rápidamente se deshizo de la mujer responsable con un golpe con la palma reforzado por la otra mano empujando detrás de ella, tampa, agarre único. Habiendo aplastado a su atacante más reciente y a varios más que se habían estado alineando detrás del desafortunado objetivo del combate cuerpo a cuerpo de represalia de Renka, Renka pudo pensar más en lo que acababa de ver en los primeros momentos del conflicto Yonmi/Aryo Zanpaku. Naruto era más rápido, eso lo sabía Renka, pero la trayectoria del salto de Gian no era para ponerlo en algún lugar fuera de su alcance como lo había sido el de Naruto. Estaba destinado a cortar la distancia para atacar salvajemente a su enemigo. Fue más rápido y apuntó más abajo, y dado que ambos saltaron de la misma superficie elevada para llegar al mismo lugar, el tiempo de Gian había sido justo cuando Naruto había aterrizado. A pesar de no poder esquivarlo, Naruto lo sintió venir durante todo el camino y pudo mover su cuerpo para defenderse. Bloqueó el ataque, deslizándose por el techo del stand de la feria hasta que pudo clavar adecuadamente sus talones y detenerse. Gian no retrocedió y siguió adelante, atacando a Naruto con un puñetazo que fue bloqueado por su antebrazo. Gian cruzó el brazo e intentó arremeter contra la cara de Naruto con la punta afilada de su codo, pero falló. Al entrenar con Kenichi, Naruto estaba acostumbrado a los codazos, incluso los más extraños como ese. Empujando hacia abajo su antebrazo con los dedos extendidos, Gian intentó golpear la cara de Naruto. O apartaba la cabeza del camino o se quedaba cegado, porque el hombre que sería rey le golpeó los ojos varias veces en rápida sucesión. Estuvo más cerca de lo que a Naruto le hubiera gustado, porque Ian le dio una patada en el costado de la rodilla mientras desviaba su atención. La punta de la mano plana de Gian rascó la esquina de la cara de Naruto, tan cerca de su ojo que, sinceramente, era bastante aterrador. A medias comprometiéndose a dar una vuelta atrás, Naruto rodó hacia adelante y giró a mitad del movimiento para conseguir algo de espacio. Su rostro sangró por el rasguño, pero eso no significó nada para él. Por Dios, casi había perdido el ojo. Está bien, primero.
¿Qué? Dijo Naruto mientras apartaba las gotas de sangre que comenzaban a gotear debajo de su ojo. Segundo. ¿Qué carajo? ¿Lo ves ahora? Jian dijo. Un hombre como yo tiene que superarlo todo, y ese tipo de cosas se muestran incluso en el arte marcial que debe usar. No necesito merodear en la oscuridad y atacar a mi enemigo cuando él no es consciente de mi presencia. En todo caso, como rey mi presencia siempre debe ser reconocida. No, no había sido eso. Fue porque nadie nunca lo atacó de alguna de esas maneras. Saltar hacia tu enemigo para atacar de esa manera normalmente era una mala idea. Sin embargo, algunas personas pudieron salirse con la suya, pero no ejecutaron su movimiento de la forma en que lo hizo Jian. ¿Cuál había sido el objetivo de ese ataque? La forma en que lo había lanzado había sido como un jaguar se habría lanzado en busca de su presa para matarla. La única forma en que Naruto podía ver que algo así funcionara era si realmente lograba derribarlo al suelo con él. Si eso hubiera sucedido, Naruto sabía que habría estado en serios problemas si la forma en que Ian había cortado el frente de su camisa fuera una indicación. Bien. Pero con esa postura extraña y movimientos originales, Pencaxilat sin duda tenía un estilo de lucha desagradable. Honestamente, Naruto nunca había visto algo así en su vida. Entonces, ¿es este el tipo de cosas que Yami busca en sus maestros y discípulos? Si lo fuera, no había mejor momento que el presente para dar un paso adelante y acostumbrarse. Avanzando nuevamente, Naruto decidió un curso de acción más reservado, Jurumonji Youdou, Fantata entrecruzada. Corriendo hacia adelante y dando un paso fuerte hacia la izquierda de Jian, Naruto alteró su rumbo en el último segundo, a poca distancia del monarca, antes de girar hacia la derecha de Jian para intentar darle un codazo giratorio hacia el costado de su cabeza. ¡Qué enfoque tan novedoso!, declaró Jian, bloqueando con su hombro mientras arremetía con su mano derecha para golpear el lado derecho expuesto de Naruto. Naruto movió su brazo izquierdo a través de su cuerpo para permitir que su mano atrapara el golpe, pero terminó recibiendo una patada en el costado de su rodilla. Sus fuertes piernas le permitieron soportar el golpe oportuno, pero le permitieron a Jian tirarlo. First Hulls. Maldita sea. Pensó Naruto para sí mismo, conteniéndose y atacando una vez más, lanzándose en zigzag para desviar aún más su objetivo de la finta entrecruzada. De su bolso rápidamente sacó su cadena y la envolvió alrededor de su puño mientras golpeaba con una fuerza que rompía huesos. Jian subvirtió el golpe entrante con la parte inferior de su puño antes de usar el mismo apéndice para golpear instantáneamente la cara de Naruto. Tercer Julio, el golpe falló por un pelo, rozando la cara de Naruto. Él sabe cómo esquivar con esa pequeña reacción. Tiempo. Naruto tomó distancia nuevamente después de su segundo ataque fallido, habiendo tenido que salvarse 2 veces de recibir ataques serios. Es un muy buen contraluchador. Aprende a alterar tu enfoque. Las palabras de Shigure resonaron en la mente de Naruto en cuanto a sus puntos fuertes de batalla, la forma en que, peleas, intentas dictar un ritmo rápido. Dentro y fuera, tratando constantemente de abrumar a tu objetivo rápidamente y saliendo de rango antes de que tu enemigo pueda responder. Es difícil adaptarse, pero los mejores artistas marciales pueden captar rápidamente tus gestos. Si no te das cuenta cuando esto ocurre, un buen oponente podría matarte antes de que te des cuenta. Altera su ritmo. Eso fue difícil. Su pan de cada día era intentar ir a 1000 millas por hora, acortando un ritmo de batalla frenético para tratar de obligar a un enemigo a entrar en pánico y juzgar mal un movimiento o cometer un error por inquietud. Las aperturas que creaba en las peleas generalmente se debían a esto. No era un combatiente paciente. Prefirió crear sus propias oportunidades antes que esperarlas. Shigure le había dicho que a veces cambiara su enfoque del combate. Para cambiar las cosas de vez en cuando. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero él confiaba en ella. Si ella le decía que hiciera algo, él lo haría sin dudarlo. Ella era la única persona que podía sacarle ese tipo de cosas. Tampoco fue mala idea. Claramente, Jian no tuvo problemas con 1 o 2 ataques sucios, lo que lo convirtió en el primer oponente con el que Naruto realmente peleó y que atacaría primero áreas como sus ojos y su ingle. Si no le hubieran enseñado a protegerse de los golpes mortales, si hubiera sido un tipo diferente de luchador, esos habrían estado más cerca de mutilarlo que antes. Lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Tratar de pelear de manera indirecta, usando el método de la verdad hueca de su taijutsu no estaba funcionando. Jian vio sus fintas y reaccionó en consecuencia. Con el estilo elaborado y complejo del soberano Tidak, estaba muy bien acostumbrado a luchar cuerpo a cuerpo contra un ninja.
quien sabía que existía un estilo que podía lidiar con los 16 puños ocultos sin verlo ni una sola vez. Jian no estaba cayendo en nada de eso. Disminuye la velocidad, pensó Naruto para sí mismo, de pie en su postura de lucha elegida con medio sello de medio ariete, no hay prisa. Jian no tuvo problemas con la pausa en la acción, quitándose lentamente su capa púrpura real y arrojándola directamente a Naruto. Luego se le recordó rápidamente por qué normalmente elegía ser quien creaba todo el movimiento en sus peleas. El príncipe heredero de Tidat fue más rápido de lo que había demostrado cuando se trataba de cubrir distancias en terreno llano. Usando el sudario de su capa para ocupar a Naruto mientras lo apartaba del camino, pasó junto a Naruto, golpeando detrás de él con su mano para golpear a Naruto en el cuello. El intento de Naruto de salir rodando hacia adelante llegó un poco tarde, y se plantó de cara en el techo de la tribuna después de que aterrizó el golpe. Mirando al chico que yacía boca abajo, Jian sonrió y se alejó de él, preparándose para saltar y lidiar con Renka. Claramente había superado a sus sirvientes en ese momento, y como hija del líder de la Alianza Fénix, era una figura joven del futuro de Katsuhinken. Claramente ella era más importante que el ninja basura. Ese matón plebeyo Uzumaki Naruto. Y ahora descansas donde perteneces, dijo Jian, dejando el cuerpo de Naruto con un disparo verbal de despedida antes de irse, a los pies de un miembro de la realeza como el perro que eres. Bebe lejía, imbécil. Suisei Kai, comed shell. Jian se dio la vuelta en el borde de la tribuna a tiempo para atrapar una cara llena de bola de fuego que lo envió volando fuera de la tribuna y rompiendo el dosel de su propio trono portátil. Renka había estado lo suficientemente cerca como para considerar prudente sujetar la parte inferior de su vestido para evitar que explotara por el impacto del choque. Se retorció y se abofeteó la cara como si se estuviera quemando vivo, pero los Kakaya Jutsu, técnicas de pólvora, de Naruto no estaban destinados a arder de esa manera. Estaban destinados a herir muchísimo y alterar mentalmente al oponente, tal vez causar pánico. Definitivamente hizo eso. Acostado sobre los restos destrozados de su otrora majestuoso trono, Jian miró a Naruto, quien dejó caer el contenedor de fuegos artificiales gastado con el que lo había atacado, un truco de niño. Pero esa no era una herramienta pirotécnica normal. Golpeaste, como una niña, dijo Naruto, encogiéndose y sujetándose el cuello mientras se ponía de pie desde su posición de disparo arrodillada, para completa sorpresa de Jian, en realidad no, olvídalo. Eso sería un insulto. A las chicas porque de hecho ya me han noqueado antes. ¿Cómo sobreviviste a eso? Preguntó Jian, sinceramente curioso ya que ni siquiera había elegido excavar desde donde había aterrizado. Le había dado a Naruto un golpe vital. Debería haberle roto el cuello, paralizarlo, matarlo o algo por el estilo. Un flashback de las arduas prácticas por las que Jiraiya lo hizo pasar por la mente de Naruto por una fracción de segundo. Mocoso, te juro que si dejas que cualquier otra parte de tu cuerpo toque el suelo que no sea la parte superior de tu cabeza y las puntas de tus pies, te haré suplicarme hasta la muerte. Ahora sostén el puente. Lo juro por Dios, no conozco a nadie más que haga este tipo de mierda para entrenar. ¡No! No lo juras por Dios. Verás, hablo con Dios todo el tiempo y resulta que Dios fue quien me dijo que te torturara el culo, pequeño hijo de puta con cuello de lápiz. Vas a mantener ese maldito peso en alto. Ya lo sé. Mírame a la cara. Contacto visual. Aún te quedan 8 minutos. Ese hombre era aterrador cuando quería serlo. Él era Jekyll y si alguna vez hubo una descripción para él. He estado haciendo tantos puentes de cuello con peso y giros de cuello durante los últimos meses, comenzó a decir Naruto, dándose palmaditas en la parte inferior de la nuca. El lugar al que Ian había apuntado. Debido al músculo que ahora tenía allí, ya ni siquiera podía sentir la protuberancia de las vértebras. El loco y sádico entrenamiento de Jiraiya en su cuerpo para fortalecer sus puntos vitales estaba funcionando, digamos que se necesitará más de un golpe de alguien como tú para realmente lastimarme. Aún así, todavía había permitido que Ian se pusiera detrás de él, y el golpe que resultó de ello realmente le había dolido. La única persona que había estado detrás de él antes en una batalla había sido Hyuga Neji. Naruto se dignó decir que simplemente no podía permitir que esto volviera a suceder. No podía hacer eso esperando para contraatacar. Él no jugaba así. Él hizo que las cosas sucedieran, no las esperó. Bien, entonces tal vez cambiar todo su enfoque de la lucha no era lo que Shigure había querido decir cuando le dijo que lo modificara. Maldita sensei distante y misteriosa con sus malditos y enigmáticos consejos. Probablemente practicó ese monólogo frente a Akisame para conseguirlo como quería.
Jian se puso de pie y pateó las partes de su trono con dosel para liberarse del obstáculo. ¿No le importa nada la posición natural de un rey? No puedes pensar que estás por encima de la realeza. Eres un desgraciado de clase baja y al final de este día me verás como tu maestro. En el clímax de su grito, Jian se vio obligado a inclinar la cabeza y la garganta para apartarlos del camino de un kunai de tamaño completo que le habían arrojado. El filo de la espada le cortó la mejilla, haciendo sangrar y provocando jadeos de algunos de sus sirvientes que se habían recuperado de su pelea con Renka. El descaro de este asesino común y corriente para sacar un arma blanca contra el hombre que gobernaría Tidate. Esa es la cuestión, dijo Naruto, bajando la mano de su lanzamiento anterior. Los ninjas no llaman a nadie maestro, y están muy seguros de que no se inclinan ante nadie, rey o no. Con rabia en sus ojos ante la desenfrenada muestra de falta de respeto a su puesto, Jian le arrebató una espada curva a su sirviente más cercano y se lanzó hacia Naruto para tomar la cabeza del joven. XXX, mientras tanto, con Kenichi no puedo creer que hayan traído un toro de verdad, dijo Kenichi, sosteniendo su cabeza con incredulidad mientras él y Yuka abandonaban la pequeña arena improvisada que se había utilizado en la exhibición de corridas de toros en España. ¿Qué valiente tienes que ser para enemistarse con un toro como ese? Creo que Kenichi-kun es muy valiente, admitió Yuka. No le gustaba mucho pelear, pero sabía cuando lo hacía por malicia o por otras malas razones. Kenichi nunca había parecido ese tipo de persona. Es agradable ver el tipo de persona que eres fuera de la escuela. ¿Por qué a mí? Kenichi dijo, haciendo un gesto tímidamente para sí mismo. Bueno, cielos, supongo que no hay mucho que ver que no puedas ver en el club de jardinería. Y creo que eso es lo bueno de ti, que siempre eres la misma persona pase lo que pase. Si bien era extremadamente agradable pasar tiempo con Kenichi de esa manera, Yuka no había sentido que hubiera llegado a ninguna parte con él en el transcurso de su salida. Kenichi la consideraba una amiga, pero no parecía ser consciente del hecho de que ella realmente estaba interesada en él. No parecía que él necesariamente hubiera querido algo más que amistad de ella tampoco. Él fue más que cordial con ella, encontrando todo tipo de cosas de qué hablar, y nada relacionado con las artes marciales. Ni siquiera confió en el inútil recurso de hablar sobre plantas y jardinería, sino que optó por entablar conversaciones sobre otras cosas. Sin embargo, lo único en lo que Yuka podía pensar era en que, aunque tenían algunas cosas en común, ella no iba a poder sorprenderlo en un día. Al menos estaba dispuesto a pasar tiempo con ella para darle la oportunidad, supiera que lo estaba haciendo o no. Eso contaba algo y le daba algún tipo de esperanza de poder llamar su atención románticamente de alguna manera. Makoto creía en ella lo suficiente como para distraer a Naruto y darle algo de tiempo para pasar con Kenichi, así que tenía que creer en sí misma. ¿Sí? Ella no caería tan fácilmente. Ella no perdería así sin más. Finalmente, los dos terminaron regresando al cruce del hotel donde habían comenzado, solo para ver la vista no deseada de Kisara, Ukita y Miu luchando contra artistas marciales extranjeros que lucían armamento. Estaban ganando, así que eso era todo. Ukita fue la primera en notar a Kenichi mientras lo estrangulaban con un paño. Shirahama. Gak. Sintiendo que la presión de asfixia aumentaba por parte de la persona detrás de él, Ukita deslizó una mano detrás de él debajo de su cabeza y brazo mientras pasaba su otro brazo debajo de su pierna para levantarlos y arrojarlos con fuerza al suelo. Kataguruma, lanzamiento de hombro. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó Kenichi, rápidamente llevando a Yuka a la relativa seguridad del hotel. ¿Quiénes son estos tipos? Furinji dice que están con el enemigo, dijo Kisara, lanzando una serie de patadas que derribaron al suelo a 4 atacantes separados antes de que pudieran levantar sus armas contra ella. Esa es toda la excusa que necesito. Todavía estaba molesta por ese encuentro con el chico pálido de antes, y este era un método maravilloso para calmar algo de agresión. Kenichi casi se abalanzó sobre un hombre en particular que vio blandiendo una espada perversamente curvada hacia Miu. Ella casi casualmente lo evadió saltando de una barandilla en el aire antes de enderezarse como una flecha y perforarlo con una patada. ¿Por qué la policía no está haciendo algo al respecto? Kenichi chilló indignado. ¿En serio, por qué las cosas nunca terminaron bajo la jurisdicción de las autoridades correspondientes? Estaban peleando en un evento público de gran renombre y no había una placa ni una porra a la vista. Tiene que ser ilegal pelear en medio de una maldita feria cultural como esta. ¿En ataques grupales? ¿Con armas mortales? ¿Atacar a estudiantes de secundaria? ¿Donde se suponía que debía trazarse exactamente la línea? Bueno, son de Tidate.
La persona a la que están siguiendo es un rey, señaló Miu, mientras Kisara pateaba a un sirviente de Tidad que se movía nerviosamente, así que supongo que es inmunidad diplomática o les pagó para que miraran el otra manera. Luego comenzó a hacer un recuento mental con sus dedos, así que ahí están Kenichi-kun, Ukita-san, Kisara-chan, Takeda-san está dentro y también Niijima-san, en realidad, eso solo dejó a un rezagado. ¿Dónde está Naruto-kun? XXX. Deja de correr. ¡No! No le des la espalda a un rey, plebeyo. Fue algo impresionante que Ian fuera capaz de perseguirlo por encima de los puestos de la feria cultural, pero no era como si Naruto lo estuviera haciendo atravesar un terreno difícil para frenarlo. Solo quería intentar separarse un poco del séquito de Ian. Pelear en manada cuando un oponente era mucho más peligroso que el resto no era el método preferido para manejar esa situación en particular. Aún así, estaba descalzo y eso era bastante interesante. Un dolor agudo atravesó el pie de Ian desde abajo, deteniéndolo en seco y obligándolo a sacar una púa de hierro Makibishi. Naruto los había estado dejando caer periódicamente, esperando que al menos uno eventualmente llegara a él. Todo era un arma. No era necesario balancearlo ni arrojarlo para lastimar a alguien con algo. Luchas como un campesino. Cuando Ian volvió a ponerse en su posición de lucha, jadeó ante la velocidad de cierre que poseía Naruto. A pesar de sus esfuerzos por defenderse rápidamente, mirar hacia abajo durante una fracción de segundo a su pie para eliminar la distracción de un arma había sido costoso, ya que terminó mordiéndose un codo deslizante hacia atrás directo al esternón mientras lo liberaban de su espada curva que había planeado atacar a Naruto con. Bodó una Heyari, Ryot Javelin. Naruto hizo contacto, pero no sintió la rotura de hueso que esperaba con el golpe, maldita sea, eso no estuvo limpio. Luego, Naruto bajó la barbilla para cubrir su garganta y recibió un golpe de represalia en la cara para evitar un disparo fatal en el cuello. Si había algo que Naruto sabía hacer por encima de todo, fue lo primero que aprendió a hacer fuera de la patria. Cómo protegerse de ataques mortales a toda costa. El pecho de Ian se sentía como si alguien le hubiera clavado un picahielos. La punta ósea del codo de Naruto, si hubiera aterrizado más profundamente en el movimiento de su empeine, en realidad habría roto la piel, sin contar el hueso que habría roto. Tosió, pero rápidamente cerró la boca para evitar que la sangre brotara de sus labios. No creas que alguna vez podrás estar al mismo nivel que un rey. En el gran esquema de las cosas, en la importancia del en el mundo en general, eres insignificante. Naruto retrocedió unos pasos y se limpió la sangre de su boca que había sufrido durante el último intercambio. Déjame decirte algo sobre una pelea, dijo con un gruñido en su voz, en una pelea, no importa si naciste rey, o niña, o don nadie, o niño, o niña, o lo que sea. Cuando te metes en una pelea, lo único que importa es quién es mejor o quién es peor, quién es más afortunado en ese momento o quién no. ¿Qué sabes? Ian preguntó con desdén. Hablado como un fracaso común. Eres un tonto. Un simple tonto. Mi linaje significa que el éxito está en mi ADN. Es mi esencia. Mi arte marcial refleja esto. La reverencia de mi pueblo lo confirma. Nunca he perdido. Un rey no sabe cómo fallar. Nunca había fracasado en nada de lo que se había esforzado por hacer antes, y no lo haría entonces, ni mucho menos. Todo su entrenamiento en el arte marcial perfecto, y no caería en un estilo creado por plebeyos descontentos, para arremeter contra sus superiores aristocráticos en la oscuridad de la noche. Otro combo de Hulz. Esa fue la respuesta. Solo había usado 2 de sus 18 combinaciones de estilos diferentes, y solo empeoraron. Usaría el 10º, y eso sería más que suficiente para diezmar a este pretendiente. A pesar de que su pie gravemente herido lo sacudía de dolor con cada paso que daba, dejando también un rastro de su sangre, Ian decidió terminar con la vida del gusano en ese mismo momento. Una vez que Naruto dejó caer el cuchillo de Ian, ambos se lanzaron hacia adelante. Naruto renunció a los complicados movimientos de pies que normalmente usaba para mantener a sus oponentes con la guardia baja. Aquí no había lugar para eso. Al notar el sutil movimiento de la mano derecha de Naruto, la mano de Ian se movió más rápido, golpeando con la palma de su mano principal en la mitad del movimiento de Naruto para detener su golpe y dejarlo abierto para una patada en la ingle que no tuvo problemas en recibir. Morir. Ian disparó una mano al cuello de Naruto mientras levantaba su pierna trasera para darle una patada a los testículos, pero su concentración se rompió cuando la mano detenida de Naruto se abrió y rápidamente arrojó un pequeño orbe oscuro justo a su cabeza. Explotó en un chorro de polvo negro y líquido desde el puente de su nariz hasta sus ojos. El brebaje ardió. Rayo.
Se sentía como si alguien le hubiera vertido especias y virutas de hierro en los ojos. Su correspondiente grito de agonía y el aborto de su combo Hulz lo expresaron físicamente. Metsubushi, cerrar los ojos. Naruto aprovechó el inmediato agarre de Jian en sus propios ojos como su oportunidad de saltar directamente sobre su cabeza con un giro, agarrando la tela sobre sus hombros mientras aterrizaba detrás del príncipe heredero Tidak y usaba su impulso para lanzarse hacia adelante. Su control sobre Jian nunca se había visto comprometido ni por un momento, ni Chibotsu Kouka, Willy Drop. Procedió a lanzarlos a los dos fuera del estrado y golpear a Jian de cabeza a través de una modesta exhibición de baratijas de algún país que aún no había tenido tiempo de visitar. Probablemente tampoco sería muy bienvenido allí el segundo día, así que podría borrar ese de la lista de lugares en los que sería bienvenido. Ser indirecto no había funcionado, por lo que tuvo que enfrentarse cara a cara para conseguir la victoria. Jian estaba tan acostumbrado a los matices de su propio estilo Pencapsilat que solo necesitó un ligero ajuste para tener su mentalidad lista para defenderse del ninjutsu de Naruto. Varias veces había contrarrestado el ataque espástico de Naruto con sus propias técnicas poco ortodoxas con gran efecto. Fue cuando Naruto siguió adelante de manera directa que en realidad le hizo el daño que le correspondía a Jian. Fighting Feo finalmente logró hacer el trabajo. Nagaraja de Yomi no volvió a levantarse después, y así era como Naruto lo quería. Ser rey no significa nada. Aún así, cualquiera te puede patear el trasero, dijo Naruto, frotándose la mejilla raspada con el dorso de la mano mientras miraba al incondicionalmente derrotado Radin Tidat Jian. En lo que respecta a una pelea, puedes inclinarte ante mí, porque ahora mismo yo te mando. En una batalla, te como en la maldita cadena alimenticia, Su Alteza, Tebayo. Todo esto arruinó su viaje. Se suponía que debía haber sido relajante. Él podrá pagar todo eso cuando vuelva en sí, le dijo Naruto al pobre proveedor del puesto que había destruido con el cuerpo de Jian. Después de todo, es un rey. La herida que había sufrido en un ataque anterior en la cara ya había dejado de sangrar, y aunque su rodilla estaba un poco debilitada, pudo soportar una cojera por una noche. Naruto no sabía por qué se recuperó de sus heridas tan rápido, pero fue muy apreciado. Todo lo que tendría que hacer era ponerse una tirita en el rasguño y estaría bien. Fue algo bueno, porque poco después Renka lo recogió. Ella le dio un abrazo con un fuerte apretón antes de dejarlo caer sobre sus pies, habiendo hecho su parte para robarle oxígeno a su cuerpo. Ganaste. Renka declaró con una sonrisa radiante, haciendo que Naruto inflara un poco su pecho. ¿Sabes lo importante que es para un tipo como tú vencer a un miembro de Yomi? ¡Increíble! Ante eso, Naruto parpadeó en respuesta antes de fruncir el ceño y dejar caer los hombros deprimido. Bueno, sí. ¿Es tan difícil de creer? Dijo inclinando la cabeza. No siempre pierdo. Fue solo una vez para Neji, y Miu-chan como 18 veces antes, y todo Ryou Zanpaku, y luego Kaname-chan casi. Está bien, nunca. Mente. Había llegado el momento de dejar de lado su propia discusión. Se estaba derrotando a sí mismo en su propio punto. Renka estaba absolutamente de acuerdo con eso de cualquier manera. Aún no estaba del todo oscuro, y según su conteo todavía había otras 3 secciones de la feria cultural que no habían sido aterrorizadas por la batalla de Naruto con Jian, así que no era como si esto tuviera que estropearla por completo. Salida con él. Está bien. Ahora vayamos a la sección de Europa y veamos qué tienen allí. Tenía que ver si él todavía estaba dispuesto a comprarle algo dulce como dijo. Un simple combate a muerte de artes marciales no fue suficiente para evitar que el día continuara, siempre y cuando uno de ustedes lograra mantenerse en pie después. XXX desde cerca, el mismo chico que se había cruzado con Ukita y Kisara se mezcló con la multitud que había visto el final de la pelea entre los dos adolescentes. Sus ojos oscuros y sin emociones simplemente captaron todo lo que pudo hasta que quedó claro que todo había terminado. Probablemente no sería lo mejor intentar algo en una situación como esta, dijo el joven en voz baja, reflexionando para sí mismo. Él y sus aliados estarán en guardia durante el resto del viaje. Sus aliados. 2 discípulos del Ryou Zanpaku Dojo. Varios otros artistas marciales altamente talentosos por derecho propio que pudieron sobrevivir a enfrentamientos con genin graduados de Konoha, incluso si solo lograron sobrevivir agrupándose para defenderse. La hija de Mackenzie. El líder de la Alianza Fénix. Estos eran los que el niño conocía y que estaban con Naruto, y estaba dispuesto a aprender de los errores de sus predecesores en la forma en que se acercaba a este peligroso elemento. Tenía que tener cuidado antes de comenzar su acercamiento inicial, y tendría que acercarse a Naruto en algún momento.
Tomar el asunto en sus propias manos sería la única manera de matarlo. Era engañosamente difícil rastrear a Naruto desde la escuela, ya que tenía una tendencia a deambular y perderse intencionalmente después de dejar la práctica en Ryou Zanpaku solo para poder encontrar nuevas formas de llegar a su casa. No podía envenenar la comida de Naruto a través de su lugar para comer favorito porque solo iba a lugares donde podía ver a la gente preparar su comida para llevar. Cuánto de esas cosas eran influencia de Jiraiya y cuánto eran simplemente sus propios hábitos paranoicos era un misterio, pero parecía tomar estas cosas como una segunda naturaleza. Necesitaba más tiempo y necesitaba recibir órdenes de su manejador sobre cuándo y cómo proceder. Él y su equipo solo obtendrían un golpe limpio para cortarle la cabeza a Uzumaki Naruto y, a diferencia del equipo que los había precedido con la preparación adecuada y la situación ideal, era todo lo que necesitarían. XXX, 2 días después, de regreso a la ciudad, la casa de Naruto golpe. Shikamaru y Tenten todavía estaban en sus respectivas escuelas, por lo que la fuerza que rompía el marco de una puerta al abrirse y cerrarse solo podía provenir de otra persona que vivía allí. Bueno, hola mocoso, dijo Jiraiya al escuchar a Naruto entrar. Esperó hasta que Naruto entró pisando fuerte en la sala de estar y se paró entre él y el televisor antes de regalarle al niño una gran sonrisa a pesar de la mirada de pintura descascarada que estaba recibiendo. Entonces, ¿cómo estuvo tu viaje de estudios? Joder. Tú, dijo Naruto con rigidez, sé lo que hiciste. Eso sirvió como respuesta suficiente para el ermitaño ninja. Bien. Entonces todo salió bien. El ninja más joven de los dos no dijo nada más. Simplemente señaló sus propios ojos antes de señalar los de Jiraiya y alejarse, hacia las instalaciones de entrenamiento ocultas en el sótano. Ciertamente alguien no estaba perdiendo el tiempo. Al parecer había recibido el mensaje. Si iba a asociarse lealmente con Ryou Zanpaku, a veces también tenía que estar preparado para hacer las cosas como un artista marcial. Naruto trató de evitar las tradicionales peleas uno a uno siempre que pudo, a menos que realmente tuviera ganas de hacerlo por cualquier motivo. No porque tuviera miedo, sino porque sabía muy bien, como cualquier otro ninja de la historia, que nunca debías participar en una pelea justa si una pelea injusta era una opción. Ahora no solo estaba luchando por su propia supervivencia en el mundo como shinobi, sino que era un representante de uno de los maestros de Ryou Zanpaku. Ciertas cosas vinieron con eso, tanto buenas como malas, como defender el honor de quien le enseñó. El orgullo y el honor hicieron que mataran a los ninjas, por lo que era mejor endurecer a Naruto lo antes posible para sobrevivir. La forma más fácil de lograr esto era arrojar a Naruto por algunos acantilados y obligarlo a subir por ellos. Por así decirlo, por supuesto. En realidad, él nunca haría tal cosa. Bueno, en realidad, en retrospectiva, eso sonó un poco intrigante. Tendría que pensar en intentarlo. Quizás incluir también a Tenten y Shikamaru en la diversión. Conviértalo en un esfuerzo de fiesta. En ese mismo momento, los dos ninjas ausentes sintieron un horrible escalofrío recorrer sus espinas en sus escuelas. XXX, en otros lugares de Japón, Yami Safeouse, Kanoushou miró fijamente el símbolo dorado de rey que pertenecía a Jian, al menos hasta su derrota a manos del discípulo ninja residente de Ryou Zanpaku. El líder del grupo de discípulos más poderoso del mundo estaba disgustado, pero el rey de Tidad ya iba a sufrir bastante por los caprichos de su propio maestro, TCH. Así que perdió. Silcardo Genazad era una especie de extremista cuando se trataba de que solo los más fuertes representaran a su supremo Silat. Shou se había dado cuenta de eso gracias al entrenamiento en Penkat Silat que había tenido hasta ahora. A las personas a las que enseñaba no se les permitía nada menos que un éxito inmaculado. Obviamente él mismo nunca había tenido un problema con esto ya que nunca perdió, pero para Jian. Bueno, no te dieron un título como puño del dios demonio por tu indulgencia hacia el fracaso. Futuro rey o no, Genazad le haría pagar. Lo más probable es que nunca lo volvieran a ver. Podría haberte dicho que eso iba a suceder, dijo Ryuto encogiéndose de hombros. La derrota de Jian no significó absolutamente nada para él, al igual que para todos los demás en Yomi. Todos buscaban el número 1. Ellos mismos. No eres el único que ha estado entrenando toda tu vida para pelear, ¿sabes? Ninguno de ustedes debería esperar menos de Ken-chan cuando uno de ustedes decide ir tras él. A su punto original. Eso era cierto. Shou había sido elegido personalmente. Comprado desde la infancia con el expreso propósito de ser el artista marcial más fuerte que la organización Yami jamás haya podido crear.
cada paso que dio, cada movimiento que hizo, cada pedacito de información que se le había metido en la cabeza tenía como objetivo convertirlo en el representante perfecto de los Satsujinken. El futuro de las artes marciales. El resto en Yomi también había estado entrenando extensamente durante años, pero ninguno durante la mitad de tiempo que él. Si no supiera que estás tratando de advertirme que no sea demasiado confiado o algo así, Odin, tendría que tomar eso como un insulto, dijo Shou, rascándose la marca del ala debajo de su ojo izquierdo. No voy a dignificar el pensamiento de Shirahama con una respuesta, y sobre el chico ninja, solo porque le enseñaron cuando era niño no significa nada. A una hormiga se le puede enseñar cómo ser la hormiga más fuerte posible desde que nace, pero cuando se trata de un pájaro, simplemente no hay comparación. A veces simplemente estabas destinado inherentemente a ser mejor en algo que otras personas. Tampoco te dolía entrenar todos los días de tu vida como debías hacerlo. Alguien como tú, que nunca ha sido considerado débil, nunca podría entenderlo. Es solo un consejo, afirmó Ryuto mientras salía de la habitación, eres libre de aceptarlo o no, pero claro, eres el líder. Supongo que eso es por una razón distinta a la de que tú seas el elegido. ¿Quieres mi lugar, Odin? Había un tono elevado y peligroso en la voz de Shou a pesar del tono alegre que tenía. Nunca dije algo así, Suparna, le aseguró Ryuto, todo lo que quiero es fuerza, tanto como pueda conseguir. No necesariamente quiero tu posición, pero tengo que admitir que heredar todas las técnicas del One Shadow Nine Fist es algo que definitivamente me interesaría. Shou observó a Ryuto irse antes de que cualquiera de los otros miembros presentes de Yomi hablara, permitiendo que las cosas se desarrollaran primero antes de que se dijera algo más. Si yo fuera tú, lo habría criticado por hablarme así, dijo Ensign Shou, con la capucha oscura, sentado contra una pared con el ceño fruncido, no te entiendo. Bueno, él tiene un punto de marcador de posición, dijo Shou insulsamente mientras se giraba para enfrentar a sus otros camaradas con una sonrisa mientras Shou se enojaba para sí mismo, no sé lo que es ser considerado débil alguna vez, así que probablemente nunca entenderé de qué diablos está tratando de hablarme. Aunque creo que es bueno tener un punto de vista contradictorio sobre ciertas cosas. Me gusta tener a ese tipo cerca. Le recordó que siempre había alguien detrás de ti dispuesto a sacarte para conseguir lo que tenías. Sabiendo que Ryuto era posiblemente el segundo miembro más fuerte de los principales discípulos de Yomi, mantuvo sus ojos en el premio, por así decirlo. Si cometías un error en esta organización, siempre eras reemplazable de alguna manera. ¿Y ahora qué, Suparna? Castor dijo, sentada con las piernas cruzadas en una mesa cercana junto a su imponente hermano Pollux, ambos vestidos con capas que ocultaban. ¿Quién tiene su oportunidad contra quién? ¿Vas a dejar de vetar el desafío de Chikage o quieres tomar tu turno contra quién? ¿Uno de los discípulos de Ryou Zanpaku primero? TCH, por supuesto que no. Los mejores nunca pelean primero, razonó Shou con un gesto frívolo con la mano, eso es un desperdicio. Ustedes son los que tienen algo que demostrar. XXX fuera del escondite, Ryuto simplemente sacudió la cabeza con una sonrisa de satisfacción en su rostro, alguien que se supone que es perfecto nunca puede ser el más fuerte. ¿Por qué dices eso? Al detenerse, Ryuto notó a un joven sentado en la rama de un árbol contra el tronco. El joven sonriente tenía la piel bronceada, el cabello oscuro y desaliñado y un parche en el ojo izquierdo. Llevaba una camisa negra sin mangas y un chaleco abierto con cuello de piel y jeans oscuros. Había cicatrices visibles en todo su cuerpo, pero mantenía un aire muy casual. Nada parecido al de Shou, a pesar de lo tranquilo que parecía. Ryuto se dio cuenta de que estaba en presencia de otro miembro de Yomi y se rió levemente, notando que este era un luchador bastante poderoso antes de dar más detalles sobre su punto. Bueno, tal vez lo consigas donde alguien como Suparna nunca puede hacerlo. Alguien que nunca ha fallado en algo. Nunca podrán ser los mejores porque siempre les faltará una pequeña cosa. El hombre del árbol estaba interesado y se notaba en la creciente sonrisa de su rostro. La desesperación. ¿Cómo podría alguien entender lo que estaba dispuesto a hacer para conseguir algo si nunca había tenido que experimentar el fracaso, la derrota y la desesperación? No pudiste. El recordatorio de lo que es no valer nada, fracasar, para los verdaderamente motivados ese tipo de cosas sería todo lo que necesitaban para sobresalir en un apuro. Al menos, le daría un pequeño impulso adicional que podría marcar la diferencia. De hecho, este hombre lo entendió muy bien. Ryuto asintió respetuosamente, Asamiya Ryuto. Artes marciales antiguas. Las presentaciones estaban en orden. Satomi Kajima, respondió el luchador tuerto, estilo Furinji.
Los ojos de Ryuto se abrieron momentáneamente. Este era el discípulo de One Shadow. Rápidamente controló su expresión y siguió adelante, preguntándose por qué el discípulo del líder general de Yami no era el que estaba destinado a liderar a Yomi. ¿Kanoushou realmente era mejor o era algo más? Tratar de comprender el nivel más alto de esta organización le iba a provocar úlceras. Lo mejor para él era concentrarse en aumentar su fuerza por cualquier medio necesario. La comprensión llegaría con el tiempo, estaba seguro de ello. Dudaba mucho que alguno de los otros discípulos estuviera consciente de cómo debía funcionar Yomi. Al escuchar el estallido del chicle, dobló una esquina para encontrar a Berserker parado allí con su expresión aburrida normal en su rostro. ¿Esperaste mucho? Berserker no dijo nada en respuesta, apenas parpadeando. Voy a tomar eso como un no. Dios, Berserker era aburrido. Era un luchador espléndido y un compañero discípulo de Shinsai Ogata que estaba completamente dispuesto a seguir las órdenes de Ryuto al pie de la letra, pero era como estar colgado de una pared de ladrillos. Afortunadamente, él no fue el único discípulo que su maestro había tomado. Ryuto-sama. Hablar del demonio. Levantando la mano para pedir que se detuviera, una mancha vestida de oscuro se detuvo repentinamente justo frente a él, con emotivos ojos azules mirándolo casi como un cachorro. La adolescente a la que pertenecían tenía el pelo rubio corto hasta los hombros y una diadema con volantes en la parte superior de la cabeza. Muy atractiva, su sentido del estilo era un poco diferente. Llevaba un vestido corto de estilo gótico, blanco y negro, con tirantes en el escote, mangas separadas en blanco y negro, medias negras y zapatos de tacón negros. El tercer discípulo de Shinsai Ogata, Kokorone Rimi. Rimi estaba tan aburrida esperando aquí con Berserker. La chica le declaró con un puchero a Ryuto antes de abrazarlo con fuerza. Dejar a Rimi aquí fue muy cruel. Solo el discípulo más fuerte de cada uno de los 9 puños y una sombra puede representar la parte superior de Yomi, explicó Ryuto, quitando suavemente a Rimi de él con un ligero ceño fruncido. Si hubieras entrado también sin permiso, te habríamos todos estarán en problemas. No creo que a Sensei le importe demasiado. Probablemente tengas razón, pero has visto a todos los demás maestros antes, ¿no? Ante eso, Rimi se estremeció intensamente. Ella había visto muchos de ellos en persona. Kusinada Mikumo, Ongo Akira y Silcardo Genazad por 3 ejemplos. De los 3, Genazad era el que más la intimidaba. Pobre y desafortunado Gian. XXX, con Naruto, Ryou Zanpaku Dojo, fue un día extraño. En lugar de ser sometido a todo tipo de tormento relacionado con el entrenamiento con armas por parte de Shigure, o ser emparejado contra Miwa Kenichi en algún tipo de escenario de entrenamiento, Hayato había llevado a Naruto a un lado para charlar. Estaba completamente aterrorizado. No es que alguna vez lo mostrara. Incluso para arruinar su existencia adolescente del pasado. Sabía que a estas alturas Hayato no lo lanzaría al otro lado de la ciudad, así que eso ayudó. Aún así, el anciano podía dar mucho miedo. Así que ahora finalmente has visto y tratado con los discípulos de Yami. Parece que Hirai ya ha hecho su debida diligencia, dijo Hayato, sirviendo tazas de té para él y Naruto. Brillaba por su ausencia la persona que normalmente estaría haciendo esto. Miu. Sin embargo, la abrumadora presencia de Hayato sacó ese pensamiento de la mente de Naruto por el momento. ¿Qué piensas de ellos? ¿De Yami? Preguntó Naruto, recibiendo un asentimiento de Hayato que lo impulsó a pensar. Había tratado con el maestro Bantoro y su discípulo, y luego conoció a Mikumo y 7 de los 10 miembros principales de Yomi conmigo antes de pelear con Gian unos días antes de la charla con el anciano Ryou Zanpaku. Yo, no lo sé realmente. El maestro Bantoro era realmente basura, y no porque perdió fácilmente ante Shigure o porque atacó a Naruto. Simplemente era una persona terrible por lo que le hizo a un no combatiente y por su comportamiento. Gian tenía derecho, pero era fuerte. Kanoushou necesitaba caer rápidamente por un largo tramo de escaleras. Con Ryuto, Naruto tenía sus problemas con él, pero no podía decir que tuviera muchos sentimientos duros contra él. Si volvía a ver a Berserker, lo haría morder el pavimento, pero eso no era realmente un reflejo de Ryuto en opinión de Naruto. Al final, pensó que aún no tenía ningún sentimiento fuerte hacia Yami, o si alguna vez realmente tendría alguno. Básicamente, esperaba tácticas sucias y personas que ya intentaban matarlo, por lo que si eso era lo máximo que podía esperar de que lo enfrentaran, se necesitaría mucho para que surgiera un odio sincero. La honestidad de Naruto era algo que Hayato veía como un buen rasgo. No particularmente para un ninja, sino como persona en general. No he tenido ningún enfrentamiento con ningún shinobi en mucho tiempo.
Hasta que tú, Hayato comenzó a explicar, bebiendo casualmente su té, conozco a Jiraiya desde hace años. Antes de él, conocí a un ninja llamado Sarutobi. Después de ellos dos, conocí a uno llamado Minato. Naruto tardó más de unos segundos en registrar esa declaración. Su cerebro tuvo un cortocircuito y tuvo que reiniciarse para poder procesar la información que le acababan de dar. Cuando lo hizo, todavía le dijo que había escuchado lo mismo. ¿Conocías a mi papá? Lo hice, confirmó Hayato antes de tomar un trago profundo y suspirar. Él vivía en esta ciudad después de todo, y terminó chocando con Ryu Zanpaku más de las veces que nuestros caminos se cruzaron en ese frente. En realidad, yo también sabía de ti, cuando eras una cosita. Claramente no lo recuerdo, pero está bien. Eras joven y nunca me presentaron adecuadamente. Por favor, bebe. Haciendo lo que se le pidió, Naruto tomó unos sorbos tentativos de la bebida que le proporcionaron. Fue bueno en realidad. Despertar era una buena palabra para describir cómo se sentía. Estaba relajado, despierto, incluso después de un letárgico día escolar de finales de primavera. Fue raro. Ni siquiera había calentado y sentía como si su cerebro estuviera trabajando a toda marcha. Era necesario, ya que mantenía a Naruto tranquilo a pesar de que esto le cayó encima. Curiosamente, esperaba haber sido más expresivo, por decirlo cortésmente, cuando se le presentó algo como esto. No había sido drogado ni nada. No era tan tonto como para simplemente tomar algo que le habían dado sin ver cómo se hacía. ¿Hay droga en esto? Naruto pensó para sí mismo, chasqueando los labios y mirando el té. No hay manera. Esta es la mezcla que Miu-chan hace todo el tiempo, y no olí ni saboreé nada que estuviera mal. Hayato lo estaba bebiendo como si fuera agua azucarada, así que claramente no tenía nada de malo, y en realidad lo estaba ayudando, tal vez spray de astas de venado o algo así. No sé, todo eso estaba de acuerdo con el plan de la charla en lo que a Hayato se refería, y la bebida estaba destinada a lograrlo. Estaba a punto de golpear a Naruto con un tema de conversación genuino y espectacular, y no se sabía cómo reaccionaría Naruto. No te dije todo esto solo para hacerte saber que conocía al joven Minato, admitió Hayato. Dime, ¿qué o cuánto sabes sobre las circunstancias relacionadas con la muerte de tus padres? ¿Justo ahora? Si Hayato no había tenido antes toda la atención de Naruto suavizado con té, definitivamente lo hizo en ese mismo momento. Si ese té no lo hubiera relajado considerablemente, habría estado sobre el regazo de Naruto, el piso y la ropa de Hayato cuando Naruto lo escupió. Antes de que las cosas con Yami vayan más lejos y te coloquen en más situaciones de combate en nombre de Ryu Zanpaku como discípulo de Shigure, voy a decirte lo que sé sobre cómo murieron tu madre y tu padre, y cómo sus muertes te entrelazaron con Yami. Incluso antes de que fueras entrenado. ¿Por qué tú y no Ero Sennin? Preguntó Naruto, tomado significativamente por sorpresa por todo esto. A Jiraiya no le gusta hablar de eso, dijo Hayato. No fue hasta que fue demasiado tarde que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y nunca se perdonó a sí mismo ni a nadie más, que causó que las cosas sucedieran de esa manera. Que lo hicieron. Y fue entonces cuando Naruto se dio cuenta de por qué le habían dado el tipo de té que le habían proporcionado, para mantenerlo tranquilo a pesar de lo que estaba a punto de escuchar sin drogarlo, atarlo o dejarlo inconsciente. Sus propiedades calmantes estaban a punto de ser puestas a prueba. Fin del capítulo. El shinobi más fuerte de la historia. Capítulo 26. Los pecados del padre. Normalmente, Naruto habría estado castañeteando los dientes casi hasta el punto de morderse una extremidad al verse obligado a quedarse quieto mientras le contaban una historia de esta magnitud que involucraba a sus padres, pero con lo que le habían dado con respecto a la mezcla de té se mostró notablemente más agradable. Estaba claro que al observarlo durante un período prolongado de tiempo, Hayato sabía cómo funcionaba el niño lo suficientemente bien como para tener esto preparado para él. Por lo tanto, tenía toda la atención de Naruto y no podía, con buena conciencia, dejarlo colgado con esta importante información. Con un suspiro, el imponente rubio legendario maestro de artes marciales por una vez sintió su edad mientras se sumergía en la explicación. He tenido múltiples enfrentamientos con la organización Konohagakure desde los tiempos de mi juventud. No soy ajeno a ellos y sus costumbres, pero hace aproximadamente una década y media me encontré con un hombre que cambió mi punto de vista sobre ellos. Minato era un poco extraño en lo que respecta a los ninjas. Asesinó a personajes VIP de clase alta y nunca intentó dañar a más personas de las necesarias para completar sus misiones, pero cuando se trataba de eliminar objetivos de naturaleza hábil, prefería luchar contra ellos de frente. Así fue como los dos se encontraron originalmente.
Así fue como Minato conoció originalmente a Akisame en diferentes circunstancias en otros lugares. Y no importa cuán terrible pareciera la batalla, el hombre siempre tuvo una carta de triunfo bajo la manga que, al menos, le permitiría salir ileso en su mayor parte. ¿Sabes? Minato-kun nunca perdió contra Akisame, recordó Hayato con una sonrisa, cuando solía viajar para aprender las formas más verdaderas de Jujutsu, los dos chocaban más de lo que les correspondía. Él estaba más cerca de tu edad en aquel entonces. Quizás más cercana a la de Shigure. Mi viejo se enfrentó a Akisame y nunca perdió. Naruto pensó para sí mismo antes de inflar su pecho con orgullo. Quiero decir, maldita sea, mi viejo nunca perdió contra Akisame. Era una especie de reminiscencia de cómo solías luchar contra Miu, explicó Hayato, incluso al principio, cuando Akisame lo superaba, encontraba una manera de escapar sin perder. Imaginar la gran habilidad que necesitaba para desarrollarse. Suficiente para comenzar a ganar mientras Akisame recupera su dominio en lo que respecta a su maestría, allí se desarrolló un sentido de respeto mutuo, ya que ninguno de los dos luchó realmente para matar al otro. Primero pelearon durante las asignaciones de Minato que los unieron, se formó una rivalidad y eventualmente pelearon entre sí simplemente por desafiarse a sí mismos. El maestro de Jujutsu filosófico vio algo diferente en Minato y se hizo amigo de él. Sin embargo, esto fue antes de que su tiempo en Ryou Zanpaku como miembro residente fuera oficial. No pasó mucho tiempo después cuando el propio Hayato comenzó a tener enfrentamientos con Minato. Hace unos 17 años, comenzaron a suceder cosas en toda la región que parecían ser demasiado precisas para ser algo orquestado por Yami, pero los objetivos eran personas a las que Yami habría perseguido, dijo Hayato, bebiendo profundamente de su propio té mientras ayudó a despertar su memoria y permitió que las palabras fluyeran más libremente. Era todo un relajante y estimulante cerebral, asesinatos, pero la única señal reveladora de que alguien había causado directamente las muertes eran las ligeras marcas en espiral del tamaño de una pelota de béisbol en los cuerpos de los fallecidos. Rasengan, dijo Naruto, mirando su propia mano. Sabía cómo funcionaba el jutsu. Sin sangre. Sin heridas visibles. Lo único que dejaría sería un hematoma en forma de espiral en el punto de contacto. Ese fue el movimiento de papá. Habría sido bienvenida esa información cuando la había estado aprendiendo. Pero por otro lado sabía por qué Jiraiya no se lo había dicho. Habían estado en marcha cosas más importantes, y si Naruto hubiera sabido que Minato había creado el Rasengan, se habría centrado en eso y habría impactado drásticamente la efectividad de su entrenamiento. De hecho, confirmó Hayato con un poco de alegría, realmente, un movimiento genial. ¿No te importaría mostrármelo para que tal vez pueda hacer ingeniería inversa? ¡No! Gritó Naruto antes de darse cuenta de a quién le estaba gritando, y rápidamente se tapó la boca al hacerlo. No se puede culpar a un anciano por intentarlo. De todos modos, no pasó mucho tiempo después de esto que lo busqué para evitar que ocurrieran estos asesinatos. Finalmente lo encontré, pero huyó inmediatamente, y estaba más que lo suficientemente rápido como para escapar cada vez. Tenía un seki muy poderoso y normalmente podía sentirme venir literalmente desde una milla de distancia. Asintiendo, todavía había cosas que Naruto sentía que estaban en el aire. Todo esto estaba muy bien, pero si todo esto era así, ¿no era esto simplemente una razón más para que no les agradara? No estaban tratando de convertirlo en un ninja anti-ninja, ¿verdad? Porque si bien tal vez no le hubiera gustado el sistema de Konoha y hubiera tratado de cambiarlo para que todos no tuvieran que esconderse y morir en la oscuridad, no iba a darle la espalda a ese estilo de vida por completo. Nunca. La sonrisa que constantemente tenía en su rostro cuando pude verlo era algo exasperante, recordó Hayato, apretando su mano izquierda con ira incluso en ese momento, pensar que un joven vencedor sonreiría al pensar enfrentarme. Él no estaba lo suficientemente marigado para disfrutar de tal batalla. El miedo fue la única emoción razonable que debió haber sentido. Rápidamente se calmó al ver a Naruto acurrucado en un rincón, armado hasta los dientes por si acaso, pero en realidad nunca intercambiamos puños personalmente. De hecho, nunca estuvimos siquiera al alcance del otro hasta aproximadamente una hora. Año y medio después de su aparición. Flashback, 11 años antes, de vez en cuando, Hayato encontraba necesario llevar a su nieta Miu, de 5 años, al parque.
No era justo tenerla en casa o viajando con él todo el tiempo y no darle tiempo para actuar según su edad, aunque fueran solo unas pocas horas de vez en cuando. Sentado en un banco a poca distancia, sonrió para sí mismo al ver a la pequeña niña rubia en los columpios, divirtiéndose a pesar de que probablemente era capaz de saltar tan alto como el columpio podía llevarla a su cúspide absoluta. Le hizo bien a su corazón verla ser la niña que era en lugar de la guerrera en la que él se vio obligado a convertirla. Por una vez no se trataba de artes marciales. Hoy no. Y rápidamente se le unió un joven con cabello amarillo puntiagudo, parado en el asiento de un columpio al lado del de Miu mientras se mecía alegremente en el aire. Bueno, ¿no era un engreído fulano de tal? No parecía tener mucho miedo de hacerse daño. Aunque había algo en él. Ese chico, pensó Hayato para sí mismo, observando de cerca al joven que se había unido buliciosamente a Miu en el juego, se ve exactamente como... Hola Furin-Hisan. Me alegro de encontrarte aquí. Girándose directamente hacia la derecha, Hayato disimuló su completa sorpresa al encontrar a Namikaze Minato sentado a solo un pie de distancia de él en el mismo banco. A pesar de estar sentado al menos 2 cabezas más arriba y tener al menos el doble del tamaño de Minato, el joven rubio no parecía conmocionado en lo más mínimo por estar tan cerca. Ni siquiera se molestó en mirarlo. Tienes bastante valor para mostrarte ante mí a plena luz del día, Namikaze, dijo Hayato, manteniendo un tono civilizado a pesar del tono mordaz de su voz, agradece que estos no sean los viejos tiempos. Un ninja como tú podría haberlo hecho. Nunca mostró su rostro por la noche y luego lo hizo durante el día y salió ileso. Las artes ninja no pueden existir en la edad oscura para siempre. Se trata de progreso, dijo Minato, mirando a su clon en miniatura jugar con la nieta de Hayato, tienes una niña muy especial allí. Deberías cuidarla bien, pero estoy seguro de que ya lo sabías. ¿Estás amenazando a mi familia? Fue un intento fallido de leer líneas que no estaban allí. Minato ignoró la intención subyacente y simplemente miró a Hayato por una fracción de segundo, no estoy aquí para pelear y no hago amenazas. Solo estoy aquí para llevar a mi hijo al parque. Si somos enemigos, está bien, pero me gustaría mantener a los niños fuera de esto. En lo que a mí respecta, este es terreno neutral, como lo es cualquier otro lugar donde nuestros niños puedan terminar hasta nuevo aviso. Aquí no soy un shinobi. Y tú no eres el anciano de Ryou Zanpaku. Yo soy padre y tú eres abuelo. En cualquier otro lugar, podemos sentirnos libres de intentar cortarnos la cabeza unos a otros. Eso fue razonable. Por lo tanto, quedó firmemente establecido que el parque era un lugar de paz entre ellos, y lo mismo se aplicaba en cualquier momento en que Naruto o Miu estuvieran presentes, especialmente cuando ambos lo estaban. Fin del flashback, XXX afuera de la puerta, Miu dejó escapar un suave grito ahogado desde donde había estado sentada y tratando de escuchar disimuladamente a Kenichi, Shigure, a Pachai y Sakaki, así es como recuerdo a Naruto-kun. Recuerdo ese parque. Solo se reunían unas pocas veces, una vez al mes más o menos, pero normalmente él era el único niño que estaba constantemente ahí para jugar. También se negó a aceptar que ella era más fuerte que él en ese momento, lo que llevó a muchos juegos desiguales del Rey de la Colina. Pero menos de un año después, simplemente ya no volvió. Ni siquiera supo su apellido, y entonces su entrenamiento se intensificó. Se olvidó de su pequeña amiga en el parque porque sus habilidades se vieron obligadas a mejorar. Espera, entonces pudiste recordarme cuando me viste después de que solo me viste una vez antes, pero no pudiste recordarlo y en realidad solías jugar con él. Kenichi preguntó con incredulidad, haciendo que la niña se sonrojara avergonzada, pero eso es una locura. El padre de Naruto solía ser un enemigo de Ryou Zanpaku. No es de extrañar que el anciano le pateara el trasero con tanta fuerza cada vez que venía aquí. No, ese fue el anciano tomándose las cosas con calma con Naruto, señaló alegremente a Pachai, Naruto no habría sobrevivido a una patada en el trasero, apa. Sakaki dejó escapar una carcajada de acuerdo. El anciano no guarda rencor contra las familias de las personas que eran sus enemigas. Esto fue antes de mi tiempo aquí, pero lo sé con certeza. Kenichi frunció el ceño mientras pensaba, no es que tuviera ningún problema con que Naruto escuchara estas cosas sobre su familia, pero ¿por qué ahora? ¿Cuál fue el razonamiento? El anciano normalmente tiene una razón para todo, pero no veo cuál es el punto ahora de todos los tiempos. ¿Qué pasó o cambió? ¿Por qué no más tarde? ¿Por qué no antes? En ese momento, el poderoso puño de Hayato atravesó la puerta corrediza de su habitación, asustando a cada uno de los espías. Es bastante impropio escuchar las conversaciones privadas de otros.
Kenichi rápidamente se encontró como el único que quedaba frente a la puerta debido a la partida de los demás, a quienes rápidamente se fue detrás. Lo último que quería era enfrentar la ira de Furinji Hayato, eso y molestar a su amigo al escuchar información privada. Sobre todo el segundo, por supuesto. XXX sentándose nuevamente en su lugar original, Hayato suspiró y sacudió la cabeza. Todos aquí son muy entrometidos, reflexionó antes de ignorar todo. Reemplazaría esa puerta más tarde, de todos modos, a medida que pasó el tiempo comencé a darme cuenta de que mi suposición original sobre tu padre estaba equivocada. ¿Eh? Naruto soltó confundido, ¿mal cómo? ¿No era el tipo de persona que pensabas que era o algo así? En cierto modo, dijo Hayato vagamente, sus acciones no fueron sancionadas por Konohagakure. Todos los asesinatos que ocurrieron después de que se mudó a nuestra ciudad, todo lo que en ocasiones lo había puesto en desacuerdo con el lado Katsujinken de artes marciales, eran por el bien de otra parte menos moralmente gris que el lado shinobi de las cosas. Tratar de endulzarlo simplemente lo dejó haciendo que la conversación diera vueltas en círculos. Andarse por las ramas no serviría de nada, por lo que Hayato decidió simplemente decirlo. Las acciones de tu padre fueron para desertar y unirse a Yami. La indignación fue lo primero que llenó el corazón de Naruto. Claro, ya no sentía un amor legítimo por la patria, pero que le dijeran que su padre era básicamente un traidor a su forma de vida, básicamente podría resumirse como palabras de lucha cualquier día de la semana. ¿Y todo esto sucedió mientras vivía con ese hombre? ¿Lo sabía su madre? Es cierto que Kushina era normalmente con quien Naruto pasaba tiempo en casa, ya que Minato hacía la mayor parte de los viajes, pero eso significaba que ella también participaba. Incluso entonces podía ver el bello rostro de Kushina en su mente tan claro como el día. Podía recordar cuánto se preocupaban el uno por el otro. Minato no le habría ocultado nada. Ella supo. Naruto sabía que ella sí. Hayato vio a Naruto fruncir el ceño pero aceptó lo que le decía. Solo se lo tomó con tanta facilidad porque no sentía que Yami fuera tan malvado o malvado, y todavía no conocía toda la historia. Lo último que quería era irritar al chico, pero tenía que contarle más. No sé exactamente cuándo, pero Minato efectivamente se convirtió en miembro de Yami, se retractó Hayato de memoria, nunca pareció encajar con lo que uno normalmente esperaría de sus miembros, pero su habilidad se volvió tan grande que considerado uno de los mejores ejemplos de luchador que existe. Era tan poderoso, pero tan joven que el cielo todavía era el límite para él. Naruto pensó que para cuando Minato realmente se volviera activo con Yami, lo habrían enviado a la patria para su entrenamiento. La retrospectiva le habría dado algún tipo de perspectiva sobre lo que había visto si sus padres hubieran hecho algo relacionado con Satsujinken que él no habría hecho en ese momento si algo de eso hubiera ocurrido frente a él. Fui alrededor del mundo con Miu, mientras los maestros de Ryou Zanpakuo en ese momento se preparaban para lidiar con el único miembro de Yami que conocíamos en la ciudad con nosotros. Minato no hace falta decir, a mi regreso era más como un aura de espera tensa. Esperando que algo ocurra, que se haga un movimiento. Pero nada sucedió como esperaban. Hasta el día de hoy, Hayato no tenía idea de cómo no vio la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Él mismo tenía sus propias nociones preconcebidas del arquetipo ninja que lo dejaban inconsciente de lo que estaba ocurriendo, incluso con sus décadas de experiencia y sabiduría. XXX entonces los padres de Naruto eran los malos. Se preguntó Kenichi en voz alta mientras él y Miu estudiaban para sus exámenes en la sala común con los maestros. No podía concentrarse en las tareas escolares después de aprender estas cosas, y eso le hizo pensar en otra cosa. Espera, si ya no están vivos, eso significa que... Tuvo que detener su propio hilo de pensamiento. Los maestros de Ryou Zanpakuo o cualquier artista marcial Katsujinken no matarían a nadie, ni siquiera al peor de los peores. Habiendo visto dónde habría terminado su pensamiento, Miu sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Honestamente puedo decir que lo que pasó no tuvo absolutamente nada que ver con ninguno de los maestros aquí. Es cierto, dijo Akisame entrando a la habitación y sentándose en el tatami junto a Shigure en el suelo, ¿sabes? Conocía bastante bien al padre de Naruto. Lo habría considerado un amigo mío si nuestra base los principios no estaban tan en conflicto. Como en Katsujinken versus lo que sea que fuera Minato. Shigure ya sabía la mayor parte de esto, por eso no reaccionó. Los finales de Minato y Kushina, se dijo Akisame más que nadie, hasta el día de hoy, la última conversación que tuve con él sigue siendo uno de mis mayores arrepentimientos.
Flashback, hace 8 años, Minato tenía que haber esperado esto, viniendo a Ryou Zanpaku de todos los lugares en plena noche. De pie en el patio principal del dojo, se encontró rodeado por todos los maestros presentes, todas las personas con las que se había enfrentado en algún momento durante los últimos años. Los actuales maestros del Ryou Zanpaku Dojo. Furinji Hayato, Koetsuji Akisame, Midouka y Yapachai Opachai, así como su estudiante de clase experta Ogata y Shinsei. Ninguno de ellos parecía darle espacio para hacer un movimiento, pero de los 5 sabía muy bien qué camino tomaría si las cosas realmente se estropearan. Ogata-kun, realmente deberías esperar un poco más antes de involucrarte en algo como esto, dijo Minato en dirección al más joven de los luchadores reunidos, si realmente quisiera separarme, iría directamente. Para ti como el punto débil, notó que su intento de darle un consejo solo parecía enojar al hombre de pelo blanco sin querer, lo siento. Sin ofender. Antes de que pudiera perder los estribos, Ogata se encontró con una mirada gélida de Hayato, lo que provocó que el joven detuviera su mano para no atacar a alguien con quien todavía no podía igualar los golpes. Apachai claramente también quería conseguir un pedazo de Minato y, a pesar de estar rodeado por 4 artistas marciales de nivel maestro, había algo extraño en Minato. Parecía distante. Como si ya estuviera resignado a algo y cualquier cosa que ocurriera allí no importara. Una pelea no era la razón por la que estaba allí. Nada de esto era el estilo de Minato en lo más mínimo. El camino de menor resistencia y derramamiento de sangre era su camino, incluso con sus prácticas más Satsujinken. Akisame, el más afable con Minato a pesar de su especie de rivalidad, y el más acostumbrado a sus gestos y personalidad, se dio cuenta de esto y dio un paso adelante. Minato no se inmutó ni se preparó para el combate en lo más mínimo. Namikaze-san, te ves horrible. La sonrisa de Minato ni siquiera llegó a sus ojos. Era más hueco que cualquier cosa que hubiera visto jamás del generalmente honesto y genuino Jounin. Supongo que realmente no puedo quitármelo de la cara, ¿verdad, Akisame-san? Algo andaba mal. Akisame no sabía qué, pero algo andaba terriblemente mal. Nada sobre Minato se sentía bien. ¿Qué onda? La pregunta de Akisame fue interrumpida cuando Minato levantó la mano. El dolor en sus ojos era claramente evidente, y lo hizo callar instantáneamente a pesar de que la expresión no estaba dirigida a nada de lo que había hecho. Fue un paso demasiado lejos, dijo crípticamente, no iba a hacerlo. Hacer eso. No podía permitirme hacer eso, incluso si eso me hubiera asegurado como uno de los 9 puños una sombra. ¿De qué estás hablando? Ogata preguntó con calma antes de que cualquiera de los maestros pudiera hacerlo, sus ojos escudriñando cuidadosamente al ninja rubio frente a él. ¿Realmente nos dirías algo sobre las acciones de Yami? Nada de lo que hice fue por Yami. En realidad, no, afirmó Minato sacudiendo la cabeza, todo fue por Konoha. Mi misión era llegar lo más lejos que pudiera con ellos e intentar ganar una posición para romper. Ellos desde dentro. Pero nunca hubo ninguna salida de ellos. Estoy en un lugar oculto sin salida, y no puedo hacerlo más. Lo que Yami quería de mí a continuación, era demasiado. Por su forma de hablar, sonaba como si fuera a hacer algo drástico, permanente. Final. Y no parecía que fuera a beneficiarlo. ¿Qué vas a hacer, joven? Preguntó Hayato, dándose cuenta de lo que tenía Akisame, que algo andaba mal. Podemos ayudarte. No hagas nada tonto. Una sonrisa de satisfacción se formó en el rostro de Minato, como si esas palabras fueran todo lo que necesitaba escuchar para estar seguro de algo reconfortante. Me temo que es demasiado tarde para eso. Esto es algo que emprendí por mi cuenta. Fue mi decisión después de me enteré de que tenían grandes planes. Realmente no hay nada que ustedes 4 puedan hacer. La frente de Ogata se torció casi inexistentemente ante la idea de no ser considerado al mismo nivel que los otros maestros, incluso Apachai, que era más joven que él. Solo tengo una cosa que preguntarte si realmente me estás ofreciendo, dijo Minato con una amplia sonrisa en su rostro antes de desaparecer aparentemente parpadeando. Sin polvo ni humo, nada que ocultara sus movimientos. Simplemente estuvo allí en un momento y desapareció al siguiente, y ninguno de ellos había parpadeado siquiera. Por una vez, Hayato no pudo seguir sus movimientos por un momento. Querido Dios, ¿realmente se volvió tan rápido? El hombre realmente era un genio de la velocidad. Sus últimas palabras parecieron llevar el viento hasta ellos también. Los ninjas no son como Yami. No son Satsujinken, pero tampoco son Katsujinken. Si alguna vez te encuentras con mi hijo, dale la oportunidad de tomar sus propias decisiones, ser su propio hombre, para que nunca tenga que ponerse a sí mismo o a sus seres queridos en la posición que yo tengo.
Fin del flashback. XXX estaba encubierto dentro de Yami, explicó Hayato para beneficio de Naruto después de contarle sobre su último encuentro con Minato, enviado por Konoha como un traidor a las artes ninja, cansado de la forma en que operaban los ninja. Había verdad en eso, pero Minato fue leal a Konoha hasta el final. ¿Pero por qué? Eso nunca explicó lo que pasó. ¿Quién lo mató? ¿Quién en Yami lo hizo? Tomando el silencio de Hayato como una señal de algo más, los puños de Naruto temblaron en el suelo. Nadie en Yami los mató, ¿verdad? Me temo que no, dijo Hayato, lanzando un gran suspiro. Y aquí no había estado tratando activamente de cambiar a Naruto hacia su propia forma de vida, tus padres estaban en un punto muerto. Había algo que Yami quería de ellos y que no estaban dispuestos a dar para continuar con su misión. Yami sin embargo, los mató, no habría habido un solo maestro en el mundo subterráneo de las artes marciales que no lo hubiera sabido. El hecho de que nadie sabe lo que pasó aparte de Jiraiya y el hecho de que no ha tomado una su orden en varios años confirma que murieron a manos de Konohagakure. Y eso era todo lo que sabía. No tengo idea de quién lo hizo, cuántos fueron necesarios ni nada por el estilo. Los ninjas se ocupaban de los problemas ninja y, en el mejor de los casos, mantenían a los forasteros a distancia. Solo estabas al tanto de lo que te permitieron saber, y solo porque necesitaban que lo supieras para poder hacer lo que querían. Minato y Kushina más o menos se entregaron y consideraron morir a manos de su clan como una mejor alternativa que cualquier cosa que Yami quisiera de ellos para asegurar su estatus entre ellos. En lo que respecta a la mayor parte de la población ninja, Minato había sido un traidor. Eso había sido totalmente intencionado, para que su subterfugio contra Yami realmente pudiera funcionar en primer lugar. Dependiendo de la naturaleza de su encubrimiento profundo, podrías contar la cantidad de personas dentro de la organización de Konoha que habrían sabido que él estaba trabajando para ellos con una mano, y lo más probable es que aún te quedarán entre 3 y 4 dedos. Esa mano. Así funcionaba la cobertura profunda. Nadie podría saber que en realidad estabas fingiendo. La cultura y la santidad de la patria estuvieron por encima de todo. Todo. Una vez más, Naruto se enfrentó al hecho de que, como ninja, cuando morías solo y solo un puñado de personas lo sabían o se preocupaban, sin importar lo duro que trabajaras o lo que lucharas por lograr para Konoha. Naruto estaba enojado. Si hubiera rechinado los dientes con más fuerza podría haberse roto. No podía enojarse con los ninjas. Todos habían hecho lo que se esperaba de ellos con la información que tenían. Ese había sido el objetivo de la cobertura profunda. ¿Cómo se suponía que todos sabrían que Minato no había sido realmente un traidor? Lo más probable era que solo Jiraiya y otros supieran la verdad. Jiraiya como contacto y manejador de Minato para la misión, y el Kage que había permitido la misión en primer lugar. Su ira reposaba en el Kage que le había dado tal misión al leal Jounin, le permitió tomarla y luego se negó a responder por él al final. Sabía que hacerlo arruinaría por completo los méritos de una misión encubierta, pero Naruto era ciertamente egoísta en este caso. Quería estar con sus padres. Aún así, nunca había habido una salida. Incluso si Minato y Kushina hubieran vivido para ver el fin de Yami, hubieran vivido para verlo derribado, todavía habrían sido traidores a los ojos del clan. Nunca más habrían sido vistos como ninjas de Konoha. Y luego golpeó al rubio normalmente alegre como una tonelada de ladrillos. Hayato se preguntó si algo andaba mal cuando comenzó a ver lágrimas silenciosas caer de los ojos de Naruto. Quería decir algo para ayudar, pero por la pequeña y comprensiva sonrisa en el rostro de Naruto, era evidente que Naruto no necesitaba ninguna ayuda ni consuelo. Se iban a retirar, dijo Naruto en voz baja, no habría ningún regreso después de que terminaran con Yami, pero nadie en Konoha sabe dónde está mi casa. Su casa. Si lo supieran, habría sido el primer lugar al que enviaron al escuadrón Genin para matarlo. Cuando finalmente consiguieron lo suficiente para que Konoha derrotara a Yami, iban a desaparecer. Así fue como se produjo la jubilación. Sí, eso tenía sentido. Para entonces, Naruto probablemente habría sido un ninja por un tiempo. Cómo lo habrían resuelto era un misterio, pero él creía en la planificación y la inteligencia de sus padres. Lo habrían hecho para poder estar todos juntos. Ahora todo era cuestión de comprensión. Comprender exactamente qué fue lo que arruinó todo. Algo había asustado a Minato hasta el punto de que se escapó. Él y Kushina consideraron inadmisible algo que les propuso Yami.
Bueno, si eligieron una misión como esa para luchar contra Yami, tenía que haber una razón para ello, dijo Naruto, levantándose de donde había estado sentado y bajándose las gafas sobre los ojos. Yo habría lo he hecho de todos modos por mis amigos, pero al menos ahora, se detuvo, dándole a Hayato una gran sonrisa y extendió su mano. Gracias por contarme todo eso. Incluso si eres un anciano aterrador, no a veces estamos bien. Hayato asintió y saludó amistosamente al joven ninja nuclear. Cuando quieras, muchacho. Eso fue más difícil de lo que pensó que sería. Una de las cosas más desagradables que había tenido que hacer en años. En lugar de sacar una tirita, Hayato primero lo habría comparado con sacarse los dientes. Aún así, con los problemas de Naruto, Dou, esperaba que las cosas fueran mucho peores. Estaba orgulloso del aparente control de Naruto. El chico parecía demasiado impulsivo para digerir esa noticia con seguridad sin el agente calmante del té, pero aún así hizo un buen trabajo manteniendo la calma. Al salir solo, Naruto caminó por el jardín cerca del poste envuelto en cuerdas en el que Kenichi a menudo practicaba sus técnicas de golpe. Raag. Al pasar junto a él, Naruto dejó escapar un grito gutural y golpeó su mano derecha con la técnica Rasengan. Se partió por la mitad y salió volando hacia el patio, pero no le dedicó una segunda mirada mientras saltaba la pared y se alejaba. Su mano derecha, cortada por la madera irregular del poste roto, dejó un rastro de sangre detrás de él durante todo el camino. No se dio cuenta durante horas hasta mucho después de haber llegado a casa. XXX, en otros lugares de Japón, Ogata se rió para sí mismo mientras miraba a sus discípulos después de su entrenamiento. Ryuto se mantuvo erguido y sonriendo como si preguntara qué era lo siguiente. Berserker hizo todo lo posible por parecer indiferente e impasible, pero sus rodillas estaban débiles y el sudor le pelaba la cara mucho después de que terminara la sesión. ¡Guau! El maestro es tan duro. Exclamó Rimi, sentándose de rodillas por el cansancio. ¿Por qué hoy tuvo que ser tan difícil? Bueno, después de todo, no quiero ver a mis discípulos fallar, dijo Ogata, la mayor parte de su rostro disfrazado por su capucha. Jian fue derrotado, y mientras Yami no sufre la derrota por los discípulos de los 9 puños, una sombra. A la ligera, puedo asegurarte que ser príncipe no ayudó en nada a salvarlo de la ira de Genazad. Rimi levantó la mano como si estuviera en clase. Ukensei-sama, tengo una pregunta. Tengo una respuesta, respondió con una sonrisa. Bueno, me preguntaba, si se supone que Suparna es el único discípulo de los 10 mejores maestros, ¿por qué no ha ido tras el discípulo de Ryu Zanpaku todavía? Rimi miró a Ryuto momentáneamente con un sonrojo en su rostro, sin ofender. Ryuto-sama. Era solo una pregunta. Ogata notó que a pesar de su silencio, Ryuto también estaba interesado en la respuesta. Si el punto era demostrar que Yami estaba destinado a ser el futuro de las artes marciales, no enviarían a su heredero tras el heredero de Ryu Zanpaku solo para terminar con todo de una vez. Fue simplemente extraño. Le estaban dando a Shirahama Kenichi la oportunidad de hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para defenderse. Ogata hizo un gesto a los jóvenes para que lo siguieran y decidió explicar. Es porque Yami no está convencido de que Kanoushou sea la mejor opción. Pero él es el más fuerte, ¿no? Preguntó Rimi. Su naturaleza le permitía hacer preguntas que Berserker no se molestaría en hacer, o que Ryuto simplemente reflexionaría para sí mismo en lugar de hablar en voz alta. Ha estado entrenando para esto desde que era muy joven. No, fue elegido para entrenar con Hongo Akira desde su juventud, especificó Ogata. No se decidió hasta poco después de haber sido puesto en posesión de Yami que él sería quien heredaría todo como el único discípulo. Y la razón del retraso fue simple. Él no era la primera opción. Es demasiado perfecto. 3 series de pasos se detuvieron en seco cuando Ryuto, Berserker y Rimi absorbieron ese toque de información. Shou no había sido el único discípulo original. Entonces, ¿qué pasó? Ryuto finalmente preguntó, observando a Ogata continuar caminando hacia adelante como si el resto de ellos nunca se hubieran detenido. ¿Qué causó que le dieran el título a él si no se suponía que fuera él? ¿Cómo redactar esto? Había tantas maneras que hubo complicaciones. ¿Complicaciones? Sí, dejémoslo así. Rimi corrió detrás de Ogata para seguir intentando sacarle buena información antes de retirarse por la noche. Oh, vamos. Rimi quiere saber más que eso. Kensei-sama, ¿no puedes decir nada más al respecto? Supongo que puedo, supongo, dijo Ogata, deteniéndose en una puerta que conducía a sus habitaciones. Bien. El primer niño tenía la intención de ser el único discípulo, las cosas se habían configurado para que fuera un graduado ninja, el hijo de un entonces miembro.
Sin embargo, cuando el hombre se enteró, las cosas se desmoronaron. Lamentablemente, el niño ahora está fuera de nuestra influencia, ya que un ninja había sido la elección ideal por varias razones. Los ojos de Ryuto se agrandaron y al ver a su maestro girarse para mirarlo parcialmente, vio el brillo en los ojos de Ogata. Había sido vago. Expresamente vago, como si se supusiera que uno de ellos entendiera algo de lo que había dicho. Habría sido más preciso si no hubiera sido alguien que no conocían ya, y había un ninja que él y Berserker conocían sin lugar a dudas. Aunque era imposible, ¿no? Ryuto, nunca le hemos dicho a Shou que él era la segunda opción, dijo Ogata en conclusión. Siéntete libre de informarle de ese hecho si así lo deseas. Una sonrisa apareció en el adolescente de cabello morado y gafas mientras se giraba para dirigirse hacia su propio lado. Lo tendré en cuenta, Kensei-sama. ¿Qué mejor manera de quebrantar a alguien que se suponía era perfecto que decirle que estaba destinado a estar por debajo de un abandono? Era casi demasiado para él contener su alegría. Su reacción, ya sea al escucharlo o algún tiempo después, sería increíble. Rimi vio partir a su amado Odin, pero con curiosidad se preguntó qué le parecía lo suficientemente divertido como para que sus hombros temblaran en una risa silenciosa. Rimi no lo entiende, se dijo a sí misma antes de mirar a Berserker, ¿qué hay de ti? La única respuesta que la niña recibió a cambios fue el estallido de chicle. Mou, eres tan aburrido. XXX. Unos días después, Tokio, Japón, Clínica Tsunade, nunca se detuvo. Simplemente no pudo. Trabajo. Naruto, Tenten y Shikamaru fueron lo suficientemente buenos como para dividir misiones de bajo nivel entre ellos para obtener ingresos adicionales que les reportarían. Todo fue simplemente un buen entrenamiento situacional, incluso si las misiones no condujeron al combate. Sin embargo, no le dio a Naruto mucho tiempo para pensar en sus padres, lo que podría haber sido lo mejor. Jiraiya podría haber tenido esa intención desde el principio. Después de supervisar la seguridad de un transporte de drogas que podría haberse desviado para obtener una gran ganancia en la calle hasta una pequeña clínica en Tokio, Naruto simplemente estaba esperando la llamada de Jiraiya informándole que el pago por finalización se había realizado para poder vete a casa. Ayudó que hubiera estado trabajando en seguridad para una entrega en un lugar en el que había estado antes. Tumbarse en el techo de la clínica de Tsunade probablemente no fue lo más inteligente que Naruto había hecho en su vida, pero no le importaba. Fue bastante cómodo. No vio lo que Shikamaru vio con solo mirar las nubes, pero al menos podía decir que lo había intentado. Ni siquiera era como si se estuviera escondiendo o algo así, ya que fue bastante fácil para el aprendiz adolescente de cabello rosado de Tsunade encontrarlo y subir para llegar hasta él. Entonces, dijo Sakura, sentándose al lado de donde Naruto yacía para mirar al cielo, gracias por supervisar ese envío. Era simplemente una conversación ociosa que había decidido iniciar con alguien que realmente parecía necesitar un amigo. No tienes idea de cuántos matones de poca monta intentan apretar pequeñas clínicas como esta, sacando medicinas y cosas así. Oh. No te preocupes por eso, respondió Naruto a cambio. Era su trabajo de todos modos. Patear a unos cuantos encapuchados empuñando cadenas y baits mientras el camión cargaba los suministros médicos había sido lo más extenuante que había tenido que hacer. Sakura frunció el ceño ante la respuesta bastante desdeñosa. Ella esperaba una respuesta más segura que hubiera exclamado lo increíble que era en tantas palabras. Por lo que Jiraiya le había dicho a Tsunade y Tsunade le había dicho a ella, Naruto normalmente era bastante impetuoso, ruidoso y enérgico. Ese tipo de cosas normalmente la habría irritado más allá de lo imaginable si fuera constante, pero lo que estaba recibiendo ahora era una desviación tal de lo que había esperado después de su primer encuentro que era desconcertante. ¿Hay algo mal?, preguntó Sakura, notando su mano derecha fuertemente vendada. ¿Te lastimaste durante el trabajo? ¿Necesitas que te la mire? Al darse cuenta de que ella estaba mirando su mano, que ni siquiera recordaba haber sido herida hace unos días, Naruto sacudió la cabeza. No, esto es un poco viejo. 3 días contaban como una vieja herida para él, y era un testamento. A lo grave que se había cortado la mano si todavía la mantenía cubierta. Estoy actuando muy raro. Lo siento. Solo tengo algunas cosas que suceden aquí arriba, declaró, metiéndose en el cabeza. Si escuchas lo que Jiraiya-san le cuenta a Tsunade Shizou sobre ti, no hay mucho de qué hablar, indicó Sakura, ocultando su boca astutamente con su puño mientras intentaba incitar a Naruto a adoptar un estereotipo. Refutación. Fue casi automático. ¿Qué? Que se joda, te vallo.
Naruto exclamó instantáneamente, antes de cubrirse la boca ante el desliz de la lengua. La ligera risa de Sakura le hizo saber que incitarlo a una respuesta bulliciosa era lo que ella quería. No quise decir eso. Sí, lo hizo y Sakura lo sabía. Ella no era de las que hacían travesuras temerarias o vulgaridades extensas, pero estaba bien solo una vez. Tendría que controlarse en el futuro cerca de ella, pero solo saber que estaba lo suficientemente bien como para ser él mismo era suficiente. Solo asegúrate de cuidar tu boca un poco más en el futuro. No, en realidad no eran amigos ni nada por el estilo, no en ese momento, pero ver a alguien como Naruto deprimido era como observar a un cachorro pateado. Había que ser cruel para no sentir algo. Su rostro era simplemente demasiado emotivo para ignorarlo cuando estaba de mal humor. Eso, y él representaba algo que a ella le intrigaba bastante. Entonces, ¿cómo es ser un ninja? Sakura realmente no sabía una manera astuta de entrar en la conversación para su vergüenza, pero tenía curiosidad natural. Su jefe lo había sido, pero nunca dijo nada al respecto. Sin embargo, era vergonzoso que lo hubiera dicho tan claramente. Si no te importa que te lo pregunte, quiero decir. Claro, Tsunade se había obligado a aprender a defenderse en su cuerpo antes de aceptarla como cualquier tipo de empleada, pero no era una artista marcial legítima. Solo conocía los conceptos básicos y algunas cosas difíciles que podía hacer en caso de apuro. La vida era un misterio para ella. Honestamente, Naruto le dijo a la chica de cabello rosado antes de sonreír levemente. Realmente apesta. De todas las confesiones que había estado anticipando sobre la experiencia ninja, no había estado preparada para esa. ¿Lo hace? Oh, sí. No creo que pueda mencionar nada bueno que conlleva ser un ninja por sí solo. ¿Qué hay de ser duro o fuerte? Le tomó un momento pensar, pero Naruto procedió a dar una respuesta bastante bien procesada que casi lo sorprendió. Puedes ser fuerte con cualquier otro arte marcial y tienes que sacrificar mucho menos por ello. Pudo cerrar los ojos y ver 8 ejemplos diferentes que se le ocurren. Creo que si alguna vez encuentras a alguien que sea un ninja feliz, no es porque sea un ninja. Porque ser un ninja no era lo que lo hacía feliz. Eran las personas que había conocido y con las que había interactuado durante el transcurso de su tiempo como ninja. Eran las dificultades que había superado mientras era un ninja las que podía recordar y decir que soportó. Bueno, ¿por qué hacerlo entonces? Dios mío. De nuevo con otra pregunta punzante. Y fue penetrante. Fue bastante bueno en realidad. Girándose de lado para mirar a Sakura sentada con las rodillas cruzadas en el borde del techo, le dio una mirada intermitente a cambio de su mirada inquisitiva. ¿Cómo explicó esto? Aparentemente su incomodidad al tratar de encontrar una manera de responderle fue lo suficientemente evidente como para hacerla dejar el tema, ya que finalmente Sakura simplemente sacudió la cabeza y se burló antes de mirar hacia la puesta de sol. No te preocupes por eso, dijo finalmente, determinando que algunas revelaciones tendrían que esperar para más tarde. O bien. Algunas cosas las podía responder profundamente, y otras cosas lo único que podía darte era una mirada estúpida. A veces no era más complicado que eso. Sakura. La voz de Tsunade gritó desde adentro. ¿Está el recadero de Jiraiya contigo en alguna parte? Ya le envié a Jiraiya el resto del maldito dinero, así que envíalo a casa. Él está conmigo, Tsunade Shizou. Sakura gritó antes de volverse hacia Naruto. Bueno, supongo que esa es tu señal. Hasta la próxima, supongo. Sentándose enérgicamente, Naruto se puso de pie y pateó sus piernas para recuperar un poco de resorte. Claro. No seas un extraño si alguna vez estás en mi zona de peligro. Podrías pensar que mis amigos son interesantes si los conocí. Sakura se despidió de él con la mano mientras él se alejaba por los tejados bajos para intentar llegar a la estación de tren. ¡Qué chico tan raro! Aunque es un buen tipo. Era una pena que a Tsunade no pareciera gustarle mucho, pero claro, a Tsunade no le agradaba mucha gente. Esto fue en lo que pensó Naruto cuando abandonó el vecindario donde se encontraba la clínica. Tsunade estaba retirada. Si eso significaba lo que él pensaba, significaba que ella fue excomulgada de Konoha por cualquier motivo y estaba escondida por el bien de su tranquilidad. Preguntar sobre las circunstancias de su retiro probablemente habría sido de mal gusto y probablemente habría hecho que lo derribaran. Sin embargo, surgiría en algún momento. El raro sentido de mejor juicio de Naruto prevaleció hoy, pero sabía muy bien que sería tonto y lo mencionaría más tarde. La suerte común de Uzumaki haría que esa tormenta de fuego se desencadenara más temprano que tarde. De momento tenía que regresar a la ciudad.
Había otra misión de la que tenía que encargarse y de la que le habían informado a principios de semana y, francamente, tenía sentimientos encontrados al respecto. XXX, un día después, Isla de la Desesperación, un torneo. ¿Un torneo de eliminación abierto solo para luchadores menores de 20 años? Por supuesto. El único escenario que todo ninja convencional despreciaría con cada gramo de su ser y se comportaría con cautela al tener que afrontarlo. Y Ryu Zanpakuo había sido invitado a luchar en él. Porque así era como solía oscilar su suerte. Realmente deberías animar a Naruto, apa. Apachai exclamó mientras observaba a Naruto inclinarse sobre el costado del barco de madera que era propiedad de Ryu Zanpakuo. Los torneos son divertidos. Hay toneladas de personas a las que derrotar. Ninguno de ellos dura más de un golpe de mi parte, pero aún así es divertido. En respuesta, Naruto simplemente se golpeó la cabeza contra la barandilla del barco repetidamente, haciéndolo por mis amigos. Haciéndolo por mis amigos. Se repitió a sí mismo en su cabeza como su mantra, finalmente mentalizándose lo suficiente como para aceptar el hecho de que estaría peleando en exhibición como un pony de exhibición. En realidad sonó bastante bien. De todos modos, mucha gente no lo vio hacer cosas interesantes con suficiente regularidad. Correcto. Voy a ganar este torneo y llevarme suficiente dinero en premios para comprarme un auto genial o algo así. Apa. Y después de las vacaciones de verano, cuando volvamos a la escuela, todos dirán, ¿qué hiciste durante las vacaciones, Naruto? Y yo diré, gané un torneo y compré este maldito auto. ¿Sí? Llantas grandes y gordas y todo, apa. Y las chicas gritarán. Porque a las mujeres les encantan los coches rápidos y los sementales que los conducen. Agregó Mackenzie, pasando un brazo sobre el hombro de Naruto mientras él y Apachai seguían jugando al juego de hinchar el ego del joven ninja para la batalla. Ese es un objetivo por el que vale la pena luchar, mi muchacho. Akisame sonrió y sacudió la cabeza al ver la actitud excitable de Naruto que estaba afectando contagiosamente a Apachai. Tiene confianza, le dijo a Shigure quien lo observaba desde lo alto del refugio del timón. Ojalá ese tipo de actitud se extienda a nuestro discípulo más fuerte. No demasiado, agregó Shigure, su frente temblando sutilmente mientras Naruto encontraba algún tipo de igualdad con el pervertido maestro del Kenpo chino. Tal vez ella podría sacarle algo de eso antes de que comenzaran las peleas, porque si bien un Naruto confiado estaba muy bien, tenía una propensión a nunca mediar en nada, incluida su propia seguridad en sí mismo. Con la isla destinada al torneo rodeándolos por tres lados desde donde atracaron, Kenichi no pudo evitar mirar. Acantilados rocosos rodeaban toda la isla con una fortaleza de castillo que marcaba la mayor parte de la tierra utilizable. Japón tenía miles de islas, cientos de ellas habitables, por lo que pensar que un lugar como este podría existir no era tan exagerado. Eso no hizo que el hecho de que se suponía que debían entrar fuera más fácil de tragar. Al menos antes había tenido un hermano en su desesperación en Naruto. Ahora Naruto parecía que estaría dispuesto a cortarle la melena a un león dormido, estaba muy irritado. ¿Cómo puede estar tan emocionado? Preguntó Kenichi, viendo a Naruto saltar por el costado del barco hacia el muelle desolado. Se veía miserable hace un segundo. Miu se encogió de hombros mientras ella y Kenichi también desembarcaban del barco oceánico, aunque eligieron usar el método más peatonal de la pasarela en lugar de saltar. El cambio de comportamiento de Naruto podría haber sido porque estaban literalmente parados en las puertas de entrada del enemigo y no quería parecer débil. Por otra parte, podría haber sido simplemente porque así era él. Sakaki bajó del barco con su habitual sonrisa burlona en su rostro. TCH, nadie puede recibirnos, y todo este lugar parece una trampa. Solo había un lugar para atracar cualquier barco, en una zona interior rodeada por todos lados, excepto la salida/entrada del océano, por altos acantilados fortificados. Si el enemigo hubiera querido, podría haber concentrado un ataque asesino desde alrededor y desde arriba sobre ellos. Hayato se rió mientras caminaba con los demás hacia las enormes puertas de entrada que marcaban la única entrada y salida de la fortaleza. Es una trampa, pero al mismo tiempo no lo es. Yami quiere demostrar que son los mejor que Ryu Zanpakuo en combate directo. Nada menos que eso servirá en su intento por demostrar que Satsuhinken es el más fuerte. Una vez más, dijo Naruto, mirando hacia la puerta que eclipsaba por mucho a la de Ryu Zanpakuo en su tamaño y el hecho de que debido a cómo había sido construida en la pared de un acantilado no había forma de saltarla o rodearla. No me importa ese Satsuhinken/Katsuhinken bla. No tienes que explicarme por qué estoy haciendo esto. Shigure me lo pidió, y eso es todo lo que importa.
De pie cerca de la parte trasera del grupo de maestros de Ryou Zanpaku, Shigure ocultó su sonrisa de los demás, por pequeña que fuera, es un buen chico. No le tomó mucho lograr que Naruto se fuera. Después de que se recibió la invitación a la isla para el torneo de lucha desesperada de discípulos, en lugar de permitir que los demás intentaran convencer a Naruto de ir primero por un camino indirecto, que era lo que habrían hecho de otra manera, Shigure simplemente llevó a Naruto a un lado y le preguntó. Él directamente. Una vez más, si bien esto no habría funcionado si alguno de los otros maestros lo hubiera intentado, fue Shigure quien lo hizo. Por lo tanto, Naruto aceptó fácilmente a pesar de que Jiraiya amenazó con patearle el trasero después de que llegara a casa y le dijera en qué pasaría una semana. Al principio no le fue bien. Claro, hubo muchos gritos, algunos golpes en la cabeza y un montón de comentarios tontos lanzados hacia Naruto. Todos fueron completamente ignorados hasta que la mochila de Naruto estuvo empacada para un viaje y él salió por la puerta. Horas más tarde, antes de salir del alcance del servicio telefónico, Naruto llamó a la casa y arremetió verbalmente contra Jiraiya con una diatriba bastante colorida de 5 minutos, contándole al hombre su opinión y dónde sentía que podía defenderse. Solo que tengas un buen viaje, mocoso. Y mantén ese jutsu que te he estado enseñando en tu bolsillo trasero a menos que lo necesites absolutamente. Cuanto menos movimientos tuyos hayan visto la gente, mejor será para ti. Una respuesta bastante dócil, y no la que se esperaba al principio. Aunque de alguna manera sintió que soltarse verbalmente con Jiraiya tranquilizó al hombre después de la semana bastante malhumorada que había tenido después de enterarse de sus padres. Minato y Kushina no era un tema que a Jiraiya le gustara. Fue uno de los verdaderos puntos negros de su vida el no haber podido ayudar a Minato de una manera relevante. Pero Jiraiya era muy consciente de que él no era el padre de los niños ninja, tuviera o no interés en su desarrollo. ¿Por qué esta puerta es tan siniestra? Kenichi preguntó retóricamente. Es como la puerta al infierno o algo así. Algunos lo llamarían un presagio, admitió Hayato con un movimiento de su barbilla barbuda. Había algo innatamente entretenido en intentar asustar a Kenichi. Incluso después de todo lo que había visto hasta ese momento, aún podía asustarse con una facilidad alarmante. Oh, bueno. Todos tenemos que morir en algún momento, Ken-chan? Como respondiendo a las reveladoras palabras del viejo y legendario maestro, las enormes puertas se abrieron para recibir al contingente de Ryou Zanpaku. Miu tuvo que impedir que Kenichi se retirara al barco después de este suceso amenazante, ya fuera invitación a entrar o no, no importaba. Todavía era espeluznante. A diferencia del exterior, el interior se parecía más al cielo que al infierno que parecía al principio. Detrás de una puerta más pequeña y reservada de rejas de hierro se encontraba un complejo junto a la piscina que solo parecía estar abierto a los ricos y poderosos, al menos a juzgar por el alto calibre de las mujeres que poblaban el área junto a la piscina. El corazón de Kensei casi se detuvo varias veces con solo mirar desde la distancia. Mejor. Trampa. ¿Alguna vez? XXX, más tarde aquella noche, la noche inaugural se había celebrado un banquete. Una fiesta elegante de peces gordos del inframundo que habían venido para ver el deporte sangriento y entretenerse, un lugar para que los equipos se relajaran y conocieran su competencia antes de que comenzara el torneo mañana. Aparentemente, Shade Alliance había pensado que era prudente interrumpir la fiesta e intervenir en el torneo. Era demasiado dolor de cabeza siquiera descubrir cómo habían llegado allí, así que Naruto no preguntó. A veces parecía haber algún tipo de fuerza cósmica que unía cosas como esta. Se había quedado en las habitaciones previstas para los concursantes y no se había aventurado a asistir a la fiesta. No tenían ramen, por lo que no iba a ver a un grupo de criminales invitados al anfitrión del torneo caminar y evaluarlo como a un gallo de pelea. Presumir estaba bien. En realidad, era uno de los pasatiempos favoritos de Naruto cuando la situación lo permitía. Por otro lado, ser exhibido como un caballo de exhibición lo enfureció. No fue lo mismo. Si la gente iba a mirarlo y evaluarlo, sería en sus términos, no mientras lo evaluaran como un trozo de carne en el matadero. Así que la práctica estaba a la orden de la noche, solo para mantenerse alerta para las batallas del día siguiente, incluso después de que la fiesta hubiera terminado y los contendientes se hubieran retirado a sus habitaciones para descansar para los desafíos que les esperaban en la mañana. Deberías guardar un poco para mañana, dijo Kensei, tomándose un momento para calmarse de ser prodigado por las encantadoras asistentes que habían sido proporcionadas para la fiesta de Ryou Zanpaku durante su estancia. Vamos chico, incluso os presto una de estas bellezas para tener compañía. Les he oído decir que piensan que sois lindas, ¿verdad, chicas?
Todas las chicas expresaron su acuerdo, excepto una cuyo pecho derecho fue tocado en el proceso, provocando un grito de sorpresa de su parte. Naruto nunca debía dejar que Mackenzie y Jiraiya estuvieran a una milla cuadrada el uno del otro si podía evitarlo. El pudor de ninguna mujer en la cuenca del Pacífico estaría a salvo si lo hiciera. No tenía idea de qué golpe de fortuna divina había impedido que esto sucediera todavía, probablemente esa misma fuerza cósmica que parecía impulsar la mayoría de las otras cosas extrañas que sucedían a su alrededor. Dios tenía que haber sido una mujer, y ella tenía que saber exactamente qué tipo de catástrofe ocurriría si alguna vez sucediera. Dos superpervertidos en la cima del desarrollo físico humano con mucho tiempo libre y un interés compartido entre ellos. Sí, definitivamente fue una intervención divina de algún tipo lo que los mantuvo separados, por ahora. Tengo mucho, respondió Naruto, sosteniendo el sello de carnero en la postura meditativa que le enseñó Jiraiya, sentado en una tabla en el borde de la barandilla del balcón. Su sentido del equilibrio había sido llevado a nuevos niveles gracias al sádico anciano, ya que no podía pensar en ningún escenario en el que no pudiera aterrizar sobre sus pies o maniobrar su cuerpo en el aire. No te preocupes por eso. A mí. La noche era tan tranquila que mirar el resto de la isla desde su habitación era relajante a pesar de que era el bastión de un traficante ilegal de armas. El líder de la Alianza Fénix suspiró con resignación y se consoló acurrucando su cabeza contra los pechos de otra sirvienta. Eres un niño raro. Nunca te he dominado. Los niños deberían ser simples de entender para los adultos, ¿no lo sabes? A Kensei le gustaba Naruto. Realmente lo hizo. Sus interacciones con él años atrás siempre habían sido divertidas durante los pocos momentos que habían durado, y después de entrenar en el dojo había sido aceptado por los otros maestros a pesar de ser puramente estudiante de Shigure. Además, por lo que había aprendido de Ryou, su hija Renka estaba bastante cautivada por él, y no podía evitar pensar que había tomado una decisión bastante interesante por la cual estar fascinado. Naruto se rió y sonrió a la luz de la luna. Tal vez ustedes me golpearon tan fuerte que no puedo mantener una vibra básica. Podría ser culpa suya. Tonterías. Es tu culpa por no saber qué dojo intentabas invadir, dijo Kensei con una sonrisa bigotuda. Afortunadamente, mientras tanto te has vuelto más sabio. ¿Lo había hecho? A veces Naruto se preguntaba. Ciertamente, era más inteligente en ciertas cosas, pero en otras parecía que no lograba entenderlas. ¿Fue él? ¿Estaba sesgada su perspectiva? Para ser honesto, había estado observando su cultura del mundo ninja desde fuera. A estas alturas ya había sido un outsider durante varios años y su perspectiva era torcida. Tuvo que haber sido así. A mitad de camino y a mitad de camino. Ni de un lado ni del otro. ¿Qué significó realmente para él ser un ninja? Era más que una simple promesa que le había hecho cuando era niño a sus padres fallecidos. Tenía que ser. Era alguien que cumplía todas sus promesas, pero debía haber algo más que lo impulsó a seguir adelante. Con una burla, Naruto saltó de la barandilla y agarró su tabla de equilibrio mientras se dirigía hacia adentro. Pensar tanto no era su estilo, no mientras estaba sentado quieto y sin hacer nada. Sus pensamientos solo parecían fluir cuando su adrenalina estaba bombeando y había peligro en marcha. Por suerte o por desgracia, mañana habría mucho de eso. XXX, en otro lugar de la isla de la desesperación, la misión era observar a Uzumaki Naruto y determinar el momento adecuado para atacar. Al igual que el primer escuadrón de Genin de Konoha que había sido enviado tras el ninja nuclear extraviado, solo que las personas que actualmente estaban a cargo de la tarea no tenían problemas con él desde hacía mucho tiempo. No había odio contra él. Al contrario, no lo acompañaron en los entrenamientos en la patria. No lo conocían. Él no era su contemporáneo. Él no significaba nada para ellos. Nada más que el hecho de que él era el objetivo y moriría. Necesitaba morir. Su manejador lo había considerado así. Era tan simple como eso, y para ninjas como ellos, era todo lo que necesitaban saber. Una víctima, un objetivo. Y eso fue eso. Danzo del Consejo Kage les había dado órdenes directas como su único manejador y entrenador. Evaluar la situación y actuar en consecuencia. Se les había dicho que siguieran su marca donde quiera que pudieran, para asegurar su victoria sin la menor duda esta vez, sin posibilidad de escapar o sobrevivir. Cuando Naruto estaba solo, era extremadamente difícil seguirle la pista. Engañosamente. En su ciudad natal casi no había forma de seguirle la pista el tiempo suficiente para encontrar una buena zona para un ataque. Se abrió camino sin esfuerzo a través de las sombras y regresó a la luz simplemente por costumbre, para desviar a otros de sus patrones de viaje.
En lugares públicos nunca permitía que su espalda estuviera orientada hacia ningún lugar del que pudiera emanar una amenaza potencial. Cuando no estaba solo en un lugar donde realmente pudieran encontrarlo, y no estaba en Ryou Zanpaku, lo cual se evitaba por razones obvias, Naruto siempre tenía a alguien a su alrededor capaz de apoyarlo fácilmente en la batalla. Siempre. En números. Al menos 2. Probablemente ni siquiera sabía que lo hacía, pero mantenía buena compañía en todo momento, incluso si la mayoría de sus compañeros no eran ninjas. Simplemente odiaba estar solo. Si esto se debía a su paranoia o simplemente porque le gustaba la gente era tema de debate. De cualquier manera, la catástrofe que había ocurrido con el equipo Neji nunca volvería a suceder si podía evitarlo. Di lo que quieras acerca de que Naruto es un abandono, pero aprendió bien la lección. Aunque por lo general tenía que sobrevivir a ellos primero. La isla de la desesperación era la mejor oportunidad que podrían tener y lo sabían. Era un lugar tan horrible para entrar, pero su seguridad era deficiente. Su exterior era tan fuerte con su configuración de fortaleza y poderosas murallas cargadas de armas que nunca hubo intrusos que entrarán. Sus guardias interiores eran relajadas. Con todos los artistas marciales visitantes viniendo al torneo, infiltrarse estaba por debajo de las habilidades de un Chunin de alto nivel. Un equipo de genin de alto nivel como ellos podría hacerlo. Todo lo que tenían que hacer era colarse. A partir de ahí, moverse por las instalaciones era más fácil que entrar para empezar. Pero este torneo fue interesante. No por las artes marciales. Eso no les importaba nada, ya que ninguna de esas personas era su objetivo, por lo que no importaban. No, el torneo fue interesante por la oportunidad que presentaba. Creo, se dijo Sai mientras miraba a su equipo de 6 jóvenes genin uniformados con simples máscaras de porcelana blanca. Danzo-sama estaría de acuerdo en que un torneo sin trucos ni salidas sería el momento ideal para exterminar el ninja rebelde Uzumaki Naruto. Era un torneo, así que no podía correr. No podía esconderse. No pudo evitar un conflicto. Sus aliados de nivel maestro no podían interferir. Nadie pudo, porque iba contra las reglas. Las probabilidades podían inclinarse tan deliciosamente a su favor para acabar con su vida, que así era exactamente como Danzo los había entrenado. Todo lo que tenían que hacer era entrar en la competencia de alguna manera. Luego, con una simple planificación, obligarían al niño a una situación de la que no podría escapar. Porque esta vez el atentado contra su vida no fue impulsado por una vendetta personal como lo fue con Hyuga Neji. Fue estrictamente profesional. Era por eso que existían, por qué habían sido aislados de los otros niños ninja, por qué habían sido conducidos más allá del punto de reconocer el dolor, el bien, el mal o cualquier tipo de vínculo o vínculo distinto al sagrado que tenían con su patria. Si bien los otros ninjas estaban destinados a ser la combinación moderna de lo que se necesitaba para que ninjutsu sobreviviera en la época actual, estaban destinados a ser la forma más pura del ideal shinobi de Danzo. Nada estaba prohibido mientras los atrajera hacia su objetivo. Consigamos nuestra entrada a este torneo. Si era necesario derramar sangre de ignorantes para estar en posición de atacar, que así fuera. Fin del capítulo.